Vale. Bueno, pois despois... Escoitaseme ben? Sí. Despois desta breve pausa para xantar, retomamos a tarde coa terceira das ponencias. Nesta ocasión, violencia sobre menores, das aulas ao xuzgado, a cargo de Miguel Armenteros León. Fiscal xefe da Fiscalía da Área de Ferrol desde xullo de 2017, renovado en setembro de 2022 por 5 anos máis. Como formación principal, licenciado en Dereito pola Universidade da Coruña no ano 2001, supera as oposicións conxuntas á carreira xudicial e fiscal co número 1 do seu tribunal en xuño do ano 2014, ingresando na carreira fiscal en abril de 2015. Título de experto universitario en criminoloxía expedido pola UNED, diploma de estudos avanzados en Dereito Penal. Como docencia, é profesor asociado da Universidade da Coruña, Departamento de Dereito Procesual, ano 2011 ata o 2014. Publicacións, pois ten varias monografías publicadas, algunhas de temática relacionada con menores de idade. Numerosos artigos doctrinais, máis de 20, publicacións no diario A Lei, na revista O Dereito, ou no Boletín de Información do Ministerio de Xusticia, varios deles referentes a temas relacionados con menores e coa violencia de xénero. Con relación á súa traxectoria profesional, fiscal de protección de menores para a provincia de Pontevedra desde novembro do 2005 ata xaneiro do 2007. Neste período, designado como membro do Grupo Operativo MENA da provincia de Pontevedra, organismo creado por impulso da Subdelegación do Goberno para o estudo da problemática dos menores estranxeiros. Nomeado fiscal delegado de estranxería para a provincia da Coruña, especializado en loita contra a trata de mulleres e a súa explotación sexual, exercendo de bandito posto ata o mes de marzo de 2022. Membro da sección de violencia de xénero da Fiscalía Provincial de Coruña anos 2015 e 2016. Nomeado fiscal xefe da Fiscalía da Área en xuño de 2017, renovado en setembro de 2022. Miguel, cando queiras. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia en primer lugar. Agradecer a los organizadores de esta jornada el haber contado conmigo para intervenir en la misma. Es un placer estar aquí, en esta bellísima localidad de Ares, que tan de moda está últimamente en todos los ámbitos, ¿verdad? Bueno, gracias Esther por tu presentación. Esta jornada, que ya goza de prestigio, goza de un reconocimiento, por un lado por la temática que trata, algo tan relevante, tan complicado, tan delicado, ¿verdad? Tan complejo y desgraciadamente tan de actualidad siempre como es la violencia de género, como es la violencia sobre las mujeres y como es la violencia sobre los menores. Y son unas jornadas, como digo, de prestigio por esa temática y también, bueno, por la calidad de los ponentes que aquí vienen. No lo digo obviamente por mí, pero basta ver el cartel de la jornada de hoy para ver que todas las personas que aquí intervinieron o van a intervenir después de mí son personas con amplios conocimientos, tanto teóricos como prácticos, en toda esta materia relacionada con la violencia de género, violencia sobre mujeres, etc. Me voy a referir a la siguiente ponente, a Teresa Sansegundo, únicamente porque se da la casualidad, se lo comentaba ahora, que estoy ahora cursando el curso de experto universitario en perspectiva de género y lucha contra la violencia sobre las mujeres. Creo que Esther, por lo que vi en el programa, tienes, no sé si es lo mismo o parecido, un máster en la misma materia. Sí, pero esto non vai facer que che poña mellor nota. Ya me puso, la última nota ya me la puso, o sea que no tengo problema, no tengo problema, además fue muy buena, no hay problema. Pero bueno, aún queda alguno por corregir, pero bueno, en principio va bien la cosa. No, lo digo porque el curso además es realmente interesante, lo de la perspectiva de género como metodología para analizar jurídicamente de otra manera, ¿no? De una manera más actual, de una manera adaptar esas normas que están hechas partiendo de unos determinados supuestos de hecho y poder aplicarlas al caso concreto pues de una manera acorde con esa visión moderna, actual, de igualdad formal y sobre todo igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Es fundamental, en el curso a veces se nos da algo de caña a los jueces y a los fiscales, supongo que merecidamente en muchos casos, creo que hace falta formación, cada vez se nos está ofreciendo más, cada vez estamos interviniendo más en esa formación y es verdad, bueno, que sobre todo en derecho penal, que es donde más nos movemos los fiscales, aunque también en derecho civil, derecho de familia, etcétera, es fundamental
tanto en la interpretación de las normas como lo que es en un juicio, por ejemplo, en la valoración de la prueba, el poder tener esa visión, esa noción y esa interpretación acorde con esa perspectiva de género, de que no partimos de supuestos de hecho exactamente iguales para dar una respuesta igualitaria a determinados casos que se plantean en la práctica. Bien, el título de mi ponencia es deliberadamente amplio, violencia sobre menores de las aulas al juzgado. También es una ponencia, una conferencia, una charla deliberadamente desestructurada porque va a hablar de cosas un poco variadas mezcladas entre sí. Pero bueno, un poco el punto común va a ser relacionado con los menores, pero va a estar relacionado con los menores y con la violencia de género. Vamos a ver un poquito qué casos de violencia puede haber sobre menores, cómo va a ser esa respuesta judicial o fiscal que se puede dar a esos casos de violencia sobre menores, cómo se lleva, por eso digo, de las aulas al juzgado, cómo se trata o se debería tratar a los menores cuando llegan a los juzgados, un escenario totalmente extraño para ellos. Si estamos, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, en el sistema educativo, pues ese menor está en un ambiente, en principio, el que está más habituado, más familiar, en su entorno familiar, en su entorno cultural, etcétera, pero claro, el juzgado es un entorno extraño, normalmente hostil, y falta mucha adaptación, tanto de profesionales como de instalaciones, como de medios, para que realmente, cuando hay que tomar declaración a un menor en casos tan delicados, además, como es la violencia de género, violencia sobre ellos, ya sea violencia sexual, a la que también voy a hacer referencia, pues bueno, son temas delicados y hay que hacerlos bien, sobre todo por el propio bien del menor. No tanto que también para perseguir ese delito, poder castigar al que comete ese delito, pero sobre todo proteger al menor y que desde luego la comisión del delito no produzca esa victimización reduplicada que se puede producir cuando el menor va al juzgado en repetidas ocasiones, cuando se le interroga de una determinada manera que no es la correcta, etcétera, en personas que están en ese grado de evolución, en ese grado de madurez y que cualquier cosa les puede afectar realmente casi de por vida y puede tener secuelas y puede tener efectos pues bastante continuados y difíciles, muchas veces muy difíciles de reparar. Bien, no me voy a enrollar mucho ni en conceptos ni en cosas teóricas, pero bueno, sí está bien, para entrelazar con lo que voy a hablar después, tener en cuenta siempre que la violencia tiene muchas manifestaciones. Cuando pensamos en violencia, a la mayoría de la gente le preguntamos qué es la violencia, siempre piensa o casi siempre piensa en la violencia física, ¿verdad? Un golpe, una agresión, una lesión, cuando algo se ve, cuando algo se palpa, se siente, es mucho más fácil de detectar, mucho más fácil que alguien nos cuente cómo es víctima de violencia física o que podamos percibir esa violencia física que a lo mejor otros tipos de violencia que son igual o más graves, como es la violencia psicológica o moral, y como es el caso también, lógicamente, de la violencia sexual. En todo caso, siempre, violencia psicológica siempre va a haber. Evidentemente, a cualquier persona, si sufre una agresión, ya no digamos si sufre algún tipo de agresión sexual, eso le va a producir algún tipo de repercusión psicológica, le va a producir secuelas psicológicas. Y ya no digamos en el ámbito de menores de edad, que son personas que están en ese grado de evolución, de madurez, que todavía no tienen esa madurez plena, todavía no han desarrollado plenamente su personalidad y cualquier cosa les puede marcar muchísimo más de lo que podría marcar a una persona ya con su evolución consolidada, es decir, una persona mayor de edad y sobre todo personas mayores de edad, digamos ya no cerca de los 18, 20 años, sino ya pasada esa edad. Bien, por lo tanto, violencia física y violencia sexual siempre van a estar acompañadas de la violencia psicológica, porque va a haber siempre secuelas psicológicas. Y luego pongo ahí, esto no es una clasificación doctrinal ni oficial, esto es algo que pongo yo ahora ahí para explicarme y entrelazar con lo que voy a ir hablando posteriormente, ¿vale? Violencia de género y violencia vicaria. Supongo que a estas alturas todos los que estamos aquí sabemos lo que es la violencia de género o deberíamos saberlo. También sabemos que no hay una definición única de violencia de género, hay quien la reduce, como hace nuestro Código Penal, a agresiones, amenazas, coacciones, etcétera, en el ámbito de la pareja o expareja, y quien lo entiende de una manera más amplia, entendiendo que es cualquier tipo de violencia sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, es decir, como manifestación de esa dominación, de ese poder, pero no limitándolo exclusivamente a que sean pareja o hayan sido pareja las personas implicadas en esa situación de violencia. Y luego tenemos la violencia vicaria, que es una violencia sobre menores de edad. Es una violencia que se ejerce sobre los hijos, pero que realmente la finalidad es más que perjudicar a los hijos, que obviamente se sabe que se va a hacer cuando se realiza algún tipo de acción de este calibre, pero la finalidad real es perjudicar a sus madres, es perjudicar a las mujeres a través de los hijos. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente lo que más quiere una persona en el mundo suele ocurrir así, es a sus hijos. Y por lo tanto, ¿dónde se va a hacer más daño a una mujer?
¿Dónde se va a hacer más daño a una persona? A través del daño que se puede realizar a sus hijos. Violencia vicaria que pueden cometer en determinados casos como manifestación de violencia de género los hombres. Concepto de violencia. Esto me interesa no por ponernos aquí a buscar conceptos etimológicos, ni el origen de una palabra, etcétera, porque eso es un rollo. Me interesa por el tema del poder. Es decir, el concepto de violencia, que viene del sustantivo vis, ya desde un primer momento conecta con la palabra poder. Ya no estamos hablando tanto de una violencia física, de una agresión. Estamos hablando de poder, de intentar imponer la voluntad de una persona sobre otra. Y eso se realiza a través de un mayor poder. ¿Existe ese mayor poder? Bueno, pues se pensó que sí. Es decir, desde siempre los hombres han querido pensar que tienen más poder que las mujeres e imponer ese poder para doblegar la voluntad, y eso es lo que lleva a la violencia de género. Por lo tanto, la definición inicial de violencia y la que tenemos hoy día no es tan diferente, porque reside en ese núcleo del poder que se pretende imponer de una persona sobre otra, en este caso el hombre sobre la mujer. En la definición muy conocida, seguro que la habéis visto ya varias veces, de la Organización Mundial de la Salud, también se habla de poder. Uso deliberado de la fuerza física o el poder en grado de amenaza o efectivo, etcétera, contra una comunidad, contra uno mismo, contra otras personas, que puede producir determinadas consecuencias, ¿verdad? Es una definición muy vista y muy utilizada. Hoy día la definición más completa, de todos modos, y más actual y más detallada, en este tema de violencia sobre los menores, me estoy refiriendo sobre todo, ¿vale?, está en la Ley Orgánica 8/2021. 8/2021, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Esta ley tiene esta definición. ¿Qué podemos destacar de esta definición? Primero, lo completa y detallada que es, ¿vale? Porque habla de toda acción u omisión, es decir, comportamientos activos, pero también comportamientos omisivos. No dar al menor lo que el menor necesita puede ser violencia, ¿vale? Trato negligente, privar a las personas menores de edad de sus derechos, de los derechos y bienestar. Y luego me interesa también el tema de la actualidad de esta definición. No podía ser de otra manera, es una ley de 2021, bueno, pues incorpora expresamente la violencia que se realiza a través de tecnologías de la comunicación y de la información, y también, especialmente, la violencia digital, ¿vale?, que desgraciadamente tan de moda hasta hoy, la violencia a través de redes sociales, de aplicaciones, etcétera, internet, teléfono móvil, cualquier tipo de red social que utilizan los menores de edad, violencia a través de las redes. Y luego hace una, digamos, una enumeración de casos que pueden ser violencia. Si estamos un poco en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, en el sistema educativo, por ejemplo, podemos tener el maltrato físico, podemos tener castigos humillantes, podemos tener violencia sexual, podemos tener obviamente el acoso escolar. Hablaba antes de no solo violencia física, la violencia psicológica o moral como acoso escolar es totalmente perturbador para un menor, mucho más probablemente que a lo mejor puntualmente algún tipo de violencia física, ¿verdad? Violencia psicológica puede ser mucho más grave que la violencia física. Es cierto que muchas veces van conectadas, ¿vale?, van entrelazadas. Bien, violencia de género, ciberacoso. Hoy día el acoso escolar también muchas veces se realiza a través del ciberacoso, a través de los medios, de las tecnologías de comunicación, de redes sociales, etc. Extorsión sexual, difusión de datos públicos. Estamos cansados de ver últimamente casos de difusión de datos privados, de imágenes privadas, de imágenes íntimas que se comparten, que se difunden, etc. Y eso produce un daño psicológico tremendo para un menor de edad. La Ley Orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género, de medidas de protección integral contra la violencia de género, tiene un concepto que aquí destaco también, el tema del poder, ¿vale? Está muy presente el poder desde el inicio en todas las normas que van definiendo la violencia. Y, ojo, desde el inicio me refería a los romanos, que ya hablaban del poder para referirse a la violencia. Vale, esta es la violencia de género, según la Ley Orgánica 1/2004, y la que se plasma en nuestro Código Penal, que exige relación de afectividad entre el agresor y la víctima, ya sea presente, ya sea pasada, ya sea matrimonio, ya sea una pareja sentimental, una pareja de hecho. Con cierta estabilidad, eso sí, pero pareja de hecho. En el título 2 de esa Ley Orgánica 1/2004, esto lo destaco por el ámbito educativo en el que nos estamos moviendo también en las jornadas de hoy, se hace referencia a la necesaria formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, igualdad entre hombres y mujeres, ejercicio de la tolerancia, escolarización inmediata de hijos de mujeres víctimas de violencia de género, que muchas veces tienen que cambiar de residencia, se establece como un principio fundamental, la supresión de los estereotipos sexistas, discriminatorios en el material escolar y en general en el ámbito educativo.
También se refiere a que la Administración velará por la formación inicial y permanente del profesorado en materia de violencia de género. Es muy importante que todas las personas involucradas en la formación de menores, profesores, monitores, entrenadores, ayudantes, todas las personas y todos los que estén en servicios sociales, etcétera, tengan esa formación en materia de violencia de género. Es absolutamente fundamental. Los consejos escolares establecerán medidas adecuadas para promover e impulsar la igualdad real y efectiva. Bueno, una de las cosas en las que se insiste en el curso de Teresa es en esa diferencia entre la igualdad formal y la igualdad material. Está muy bien que las normas digan que todos somos iguales, está muy bien que las leyes, solo faltaba que hoy día una ley vaya a decir que el hombre es superior a la mujer o que el hombre tiene más derechos para la mujer. Hasta hace poco pasaba. Hasta hace muy bien poco pasaba. ¿Vale? Pero ahora no. Sería escandaloso, ¿no? De repente una norma que diga, pues el hombre tiene derecho a una cosa y la mujer no. Eso, afortunadamente, parece que no va a volver a pasar. Ahora, que la ley diga que el hombre y la mujer son iguales, ¿hace que en la práctica, hace que en el día a día lo sean? No siempre. En muchas ocasiones, no. Por eso esa igualdad formal se tiene que transformar en igualdad real y efectiva, y por eso los poderes públicos tienen una obligación, y también en el ámbito educativo, de que la igualdad sea real y sea efectiva. Igualdad material, no solo una igualdad formal. No basta decirlo, sino que hay que hacerlo. Bien, la Ley Orgánica 8/2021 establece una obligación para toda persona que en el ámbito educativo pueda presenciar, pueda tener conocimiento, pueda detectar o sospechar que existe un caso de violencia sobre un menor. Obligación de denunciarlo, de ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. Eso es una obligación de cualquier persona que además se ve reforzada. Es especialmente exigible ese deber para las personas que efectivamente están al cargo de menores, que tienen funciones directamente relacionadas de tutela, de protección, de asistencia, de enseñanza, de lo que sea, de cuidado de menores de edad. Y se refiere expresamente a personal de centros escolares, lógicamente. Cuando hablamos de menores, hay muchos más ámbitos donde se mueven los menores, pero bueno, los centros escolares evidentemente es uno de los principales ámbitos donde tenemos a menores de edad y donde se pueden producir situaciones de violencia de género, situaciones de discriminación, etc. El artículo 18 se refiere a que todos los centros educativos tienen que tener accesible para los niños la información y la posibilidad de poner en conocimiento del centro las situaciones de violencia que se puedan detectar. Esto es todo en la Ley Orgánica 8/2021. También se establece una serie de principios. No voy a enrollar en eso porque se me va a comer todo el tiempo. La obligación de elaborar un plan de convivencia para la solución pacífica de conflictos y también la necesidad de establecer protocolos de actuación en materia de violencia de género, en materia de acoso escolar, en materia de ciberacoso, violencia doméstica, suicidio, autolesión, etc. Es decir, todos los casos, más o menos, que se venían a definir en el artículo 1 de esta Ley Orgánica 8/2021 como casos de violencia que pueden afectar a menores. ¿De acuerdo? Bien, respuesta judicial y respuesta de la Fiscalía. Bien, voy a ver si esto carga o no carga. Sí, parece que sí. Desde 2006 hasta junio de 2023 se han registrado más de 2,5 millones de denuncias por violencia contra la mujer. Desde 2003, más de 1.200 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde 2013 hasta hoy, más de 400 menores se han quedado huérfanos. 49 menores asesinados como forma de violencia vicaria en el contexto de la violencia de género. Detrás de cada dato y de cada cifra hay vidas y familias rotas. La violencia sobre la mujer existe, es innegable e injustificable. Negarla nos pone en peligro a todas. Bueno, este es el vídeo conmemorativo en este último día de violencia sobre la mujer, del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, elaborado por la Fiscalía General del Estado, ¿vale? Lo pongo a efecto simplemente también de ver la relevancia que ya se le da, porque hace tiempo no estaba tan presente el tema de los menores, el tema de los hijos. Normalmente este tipo de campañas, vídeos, medios de sensibilización y de concienciar a la gente se centraban en la violencia de género, lo que se entendía puramente antes por violencia de género, que era solo contra las mujeres. Ahora ya se ha extendido el concepto. Se ha extendido el concepto también a los hijos y menores. Vemos que de todo eso se destacó, y mucho, los asesinatos y los casos en los que había menores
relacionados con la violencia de género. Bueno, respuesta judicial y respuesta de la Fiscalía. Bueno, aquí hay variedad de público, me refiero a variedad en cuanto a trabajo, en cuanto a formación, etcétera. Algunas cosas jurídicas que pueda decir para el que está en el mundo del derecho pueden ser muy obvias, para el que no, no tanto. Entonces, bueno, pido disculpas de antemano al que le parezca muy obvio lo que voy a decir y al resto, pues, que si le aporta algo mejor. Es para ir situándonos un poquito. Bien, para ver cómo se responde ante una situación de violencia sobre un menor, ¿vale? Y un poco los órganos que intervienen, cómo intervienen, en qué casos. Bien, de lo que hay que partir fundamentalmente es de quién es el autor del delito. Si el autor del delito es mayor de edad o es menor de edad. Esa va a ser la diferencia fundamental. Partimos de víctimas menores de edad, ¿vale? Autor del delito menor de edad, quien va a intervenir ahí va a ser la Fiscalía de Menores, ¿vale? A veces se confunde, cuando hay una víctima menor de edad se manda a toda la Fiscalía de Menores pensando que tiene que actuar la Fiscalía de Menores. Pues no, lo importante es quién comete el delito. Autor del delito menor de edad, interviene la Fiscalía de Menores y después el Juzgado de Menores. La Fiscalía de Menores investiga todos los hechos y si hay que juzgar a alguien porque hay prueba suficiente de que puede ser autor de un delito, va a juzgar el Juzgado de Menores, ¿vale? En caso de que el autor del delito sea mayor de edad, ya nos vamos a la jurisdicción ordinaria, ya nos vamos o a la Fiscalía ordinaria, por decirlo así, y, por otro lado, al Juzgado de Instrucción ordinario, que es el que va a investigar el delito. Y luego ya se celebra el correspondiente juicio, o bien ante el Juzgado de lo Penal, o bien ante la Audiencia Provincial, ahí ya depende de la gravedad del delito. Simplificando un poco, los delitos que se castigan con más de 5 años de prisión los enjuicia la Audiencia Provincial, y los que tienen menos de 5 años de prisión, el Juzgado de lo Penal. ¿Vale? En lo que aquí nos puede interesar. Bueno, por un lado, la cercanía de la justicia al ciudadano. Se ha tendido a acercar esa justicia al ciudadano. En violencia de género entiendo que es una norma elaborada con perspectiva de género. Se estableció como competencia territorial, rompiendo con una tradición muy amplia en el derecho penal el domicilio de la víctima. ¿Vale? Porque en derecho penal, en derecho procesal penal, en el procedimiento penal, quien marca la competencia territorial de qué juzgado o qué fiscalía tiene que conocer del asunto es el lugar de comisión del delito. Es una regla muy clásica de derecho penal. Con eso rompió la Ley Orgánica 1/2004, además fue bastante revolucionario el tema, entre otras cosas. La Ley Orgánica 1/2004 sabemos que fue revolucionaria en muchas cosas. Pues una de ellas fue en establecer el domicilio de la víctima como lugar de competencia territorial. De modo que si una víctima, por ejemplo, reside normalmente en la localidad de Ares, reside aquí la víctima, y simplemente por casualidad fue de viaje con su pareja a Madrid y su pareja en Madrid la agredió, los hechos se van a enjuiciar en Ares, para acercar la justicia, acercar el procedimiento en Ares, dije mal, sí, en Ferrol, evidentemente. Partido Judicial de Ferrol. ¿Para qué? Para acercar la justicia a esa persona, que se sienta más protegida y que no tenga aún encima esa víctima de violencia de género que desplazarse a otra localidad, a Madrid o a donde sea, para tener que soportar, entre comillas, ese procedimiento judicial. Bien, en menores no se ha hecho nada parecido. En menores es todo ámbito provincial. En menores llama la atención que si un menor comete un delito en Ares, comete un delito en A Coruña, comete un delito en Ferrol o comete un delito en Ribeira o en Santiago de Compostela, va a ser investigado por la Fiscalía de Menores de Coruña, que está en la ciudad de Coruña, y va a ser juzgado por el Juzgado de Menores de Coruña, que está en la ciudad de Coruña. No hay ninguna regla de ningún tipo para que pueda haber otro tipo de competencia territorial. Bien, vamos a ver si no me pone el vídeo otra vez. Ahí está. Bueno, cuando hablamos de autores menores de edad, hablamos desde los 14 a los 17 años. Menos de 14 años no hay ningún tipo de responsabilidad penal, como sabéis. ¿Qué pasa con un menor de 14 años? ¿No se hace absolutamente nada? Bueno, pues entrarán en juego, por un lado, los servicios de protección de menores, autonómicos, locales, etcétera, pero bueno, sobre todo los autonómicos, es la Xunta de Galicia la que tiene las principales competencias en materia de protección de menores y habrá que analizar si ese menor que comete un hecho violento y que es menor de 14 años, hay que hacer algo respecto a su entorno familiar, porque a lo mejor es precisamente por culpa de ese entorno familiar en el que se encuentra, por lo que hay que adoptar alguna medida de guarda, de tutela, o que asuma otra familia o la propia institución pública, la propia Xunta de Galicia, la tutela o guarda de ese menor. También puede haber una responsabilidad civil que haya que afrontar y se la afrontarían sus representantes legales, sus padres o representantes legales. Bien,
Esa investigación de la Fiscalía, cuando el autor es un menor de edad, se lleva a cabo a través de lo que se llaman las diligencias preliminares, que terminarán en una decisión del fiscal sobre si hay que acusar o no acusar a ese menor. En jurisdicción de menores rige el llamado principio de oportunidad, que no rige en la jurisdicción de mayores. La jurisdicción de mayores sigue siempre de oficio, no depende de la voluntad de nadie. Sin embargo, en la jurisdicción de menores, la Fiscalía de Menores tiene ciertas capacidades, no obviamente para los delitos más graves, pero bueno, de no acusar, no llevar a juicio a un menor cuando concurra determinadas circunstancias, a pesar de considerar que hay prueba suficiente de la comisión del delito y de las demás circunstancias, pero bueno, hay una reparación del daño, imaginemos, hay un perdón expreso de la víctima, los hechos no son muy graves, el menor ha mostrado arrepentimiento, pueden no seguirse adelante con ese procedimiento. Eso no ocurre en la jurisdicción de mayores. ¿Qué medidas se pueden imponer a un menor que comete un acto violento tras ser investigado, acusado por la Fiscalía y sentenciado y condenado por el juzgado de menores? Bueno, primero, no se le va a imponer ninguna pena, no se llaman penas, se llaman medidas. Son parecidas, pero son medidas. Tienden exclusivamente a la reinserción del menor, a la reeducación, mejor dicho, del menor. Y básicamente se refieren, por ejemplo, a un internamiento en régimen cerrado, que sería lo más parecido a lo que sería la prisión de mayores, ¿vale? Reside en el centro y realiza todas las actividades en el centro. Puede ser un internamiento en régimen semiabierto, donde reside en el centro pero realiza algunas actividades fuera del centro. Puede ser en régimen totalmente abierto, reside en el centro pero todas las actividades las realiza fuera del centro, en servicios normalizados del entorno. Puede ser un internamiento terapéutico. Esto está pensado para menores que puedan tener algún tipo de anomalía o alteración psíquica, psicológica, o bien que tengan dependencia al alcohol o a drogas. También se prevé el tratamiento ambulatorio, con una periodicidad que determinarán los facultativos competentes en un determinado centro durante una determinada duración. La asistencia a un centro de día, esa asistencia es cada día a un determinado centro que se considera adecuado pues, para conseguir las finalidades propias de la jurisdicción de menores para la reeducación del menor. La permanencia de fin de semana, pues los fines de semana es algo parecido a la localización permanente de mayores, lo que antes se conocía como arresto de fin de semana, bueno, que tienen que permanecer en su domicilio, en su casa, los fines de semana, bueno, para estar más controlados, vigilados y también como medida para que aprendan la gravedad de esos hechos. También puede ser una libertad vigilada, también la hay esto para la jurisdicción de mayores. Es un seguimiento un poco de la actividad del menor, para ver cómo va tirando, por decirlo de alguna manera, y también se pueden establecer adicionalmente algunas reglas de conducta. Se va siguiendo la evolución de ese menor, se le tiene vigilado, que se porte bien, oye, pórtate bien, te vamos a tener controlado, has hecho esto, si sigues estas reglas durante este determinado periodo de tiempo, bueno, pues podemos llegar a una solución buena de tu expediente y terminar ya la ejecución de la medida. La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, tan importante en materia de violencia de género, ¿verdad? Lo vemos todos en jurisdicción de mayores, órdenes de alejamiento, orden de protección, prohibición de acercarse a la víctima. Faltaría mucho de evolucionar de esos sistemas de pulseras, sistemas electrónicos que están funcionando muy mal, ¿vale? Es difícil de controlar porque al final la gente dice, tiene una prohibición de acercarse, ya, pero bueno, en casos muy extremos puede haber mucha vigilancia policial, etcétera, pero bueno, al final si alguien se quiere saltar esa prohibición, es cierto que cometes un nuevo delito de quebrantamiento, pero bueno, pasa mucho. O sea, ¿cuántos quebrantamientos vemos? Es uno de los delitos más frecuentes que más se comete en la práctica, el quebrantamiento de condena o el quebrantamiento de medida cautelar, ¿vale? Si es ya en sentencia firme o si se ha establecido como una medida cautelar. Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. El menor no está bien en su entorno familiar, no es algo que le esté ayudando a portarse mejor, no es algo que le esté ayudando a salir de esa situación de violencia que proyecta frente a terceras personas. ¿Qué hacemos? Lo sacamos, por lo menos temporalmente, de ese entorno familiar para ponerlo en otro, o en un centro, en un grupo educativo, etcétera, y tratar de que eso pueda suponer una evolución positiva, lógicamente, para el menor. Luego también tenemos las prestaciones en beneficio de la comunidad o las tareas socioeducativas, similares a los trabajos en beneficio de la comunidad de los mayores y que requieren en principio consentimiento de la persona a la que se le afecta esa medida. Las otras medidas se imponen coercitivamente, es decir, si a alguien le imponen un internamiento en un centro, cumple el internamiento en el centro. Hay determinadas que necesitan el consentimiento. Este tipo de tareas exigen que el menor consienta, si no, pues se le podrán poner algún otro tipo de medida alternativa a esos trabajos, a esas tareas socioeducativas, a esas prestaciones, etc.
Y luego tenemos la amonestación, que es una simple reprensión por parte del juez de menores, bueno, pues dirigida a que el menor pueda comprender la gravedad de los hechos que ha cometido y, bueno, pues que se lo piense mejor para otra vez, sepa esa gravedad y no vuelva a cometer esos hechos en el futuro. Evidentemente sería la medida menos grave que se le podría imponer, lógicamente, a un menor. ¿Vale? Bien, ya estamos ahora con mayores de edad. Esto ha sido un pequeño apartado respecto de los menores que cometen hechos violentos. ¿Qué respuesta judicial y fiscal tendrían? El concepto en menores debía ser claro en cuanto a que ahí quien investiga es la Fiscalía. No existen los juzgados de instrucción de menores. Investiga directamente la Fiscalía y luego juzga el juzgado de menores. Pero en la mayoría de edad confluyen tanto la Fiscalía como los juzgados de instrucción. La idea a futuro, es que es una idea a futuro de la que se lleva hablando años y años, es que sea la Fiscalía siempre la que investigue, tanto en menores como en mayores. ¿Vale? Siempre se dice la poca independencia de la Fiscalía, o eso supondría menos independencia, pero bueno, no sé, tal y como está todo el tema de los jueces, los tribunales, etcétera, yo no sé dónde hay independencia, dónde no la hay, bueno, es complicado. Pero bueno, digamos que para el día a día, para los delitos normales, para los delitos sin implicaciones políticas, sin mayores complicaciones o complejidades de ese tema, que es un tema espinoso y complicado, parece evidente que la Fiscalía podría investigar sin ningún problema cualquier tipo de esos delitos. Al final aquí confluyen dos figuras muy parecidas, la del juez de instrucción y la del fiscal, que los dos están buscando lo mismo, porque, bueno, aunque en la calle mucha gente piense que el fiscal solo quiere acusar a todo el mundo, lógicamente el fiscal acusa cuando tiene pruebas. Y los fiscales estamos hartos de acusar y estamos hartos de pedir sobreseimientos de mucha gente. A nosotros nos llegan denuncias de mucha gente, nos llegan atestados policiales y de eso es muy poco, estadísticamente, lo que acusamos y lo que llega a juicio. O sea, hacemos un importante filtro, evidentemente. Ni ganamos más, ni nos felicitan muchísimo más, tal, por acusar a la gente, etcétera. O sea, hacemos una labor, en principio, objetiva e imparcial. Bien, en nuestro entorno judicial europeo, prácticamente todos los países tienen el sistema de fiscalía investigadora, ¿vale? Luego juzga un juez, claro, no va a investigar y a juzgar el fiscal, no va a hacer todo el fiscal, obviamente. Pero hablamos de investigar. Investigar es investigar. O sea, investigar es, ¿hay suficientes pruebas de inicio para que una persona vaya a juicio? A nadie se le condena por ir a juicio, ¿verdad? O sea, en principio además hay derecho a presunción de inocencia, en principio las personas que van a juicio son inocentes, ¿vale? Entonces, simplemente es decidir si va o no va a juicio. Una vez que va a juicio es cuando, oye, hay que practicar la verdadera prueba y un juez es el que decide finalmente si esa persona es condenada o es absuelta. Un juez respecto del cual, aún encima, su sentencia va a poder ser recurrida ante un órgano superior. ¿Vale? Bueno, actualmente tenemos como una doble figura, porque el fiscal también puede investigar, no solo investiga el juzgado de instrucción. Muchas denuncias, y además en temas de violencia sobre menores, vienen a la Fiscalía. ¿Qué hace la Fiscalía? La Fiscalía incoa unas diligencias. Se llaman diligencias de investigación preprocesal. ¿Vale? ¿Qué puede hacer el fiscal en esas diligencias? Bueno, en realidad puede hacer prácticamente de todo lo que podría hacer un juez de instrucción. Puede tomar declaración a quien tenga por conveniente como testigo, como víctima, como investigado, puede pedir a la policía judicial, que la policía judicial, digamos que está al servicio de jueces y fiscales por igual, que realice diligencias oportunas para el esclarecimiento de los hechos, puede acordar tasaciones periciales, investigaciones patrimoniales de la gente, etc. ¿Qué no puede hacer el fiscal? Fundamentalmente diligencias de las que se entienden que limitan los derechos fundamentales de las personas. Pero bueno, estamos hablando ya de temas bastante pensados probablemente para otro tipo de delitos, como pueden ser intervenciones telefónicas, entradas y registros, etc. Pero bueno, también podría darse el caso en este tipo de delitos sobre menores, ciberacoso, temas de menores, temas sexuales sobre menores de pornografía infantil, donde haga falta entrar en un domicilio, entrar en un ordenador, investigar un ordenador, ver su contenido y ahí hace falta una autorización judicial. ¿Vale? Ahí sí que no lo podría hacer el fiscal por sí mismo. Es importante tener en cuenta que el fiscal, una vez que realiza las diligencias que tiene por convenientes, o bien presenta una denuncia. ¿A quién la presenta? Ante el juzgado competente, o bien acuerda el archivo de las actuaciones. ¿Vale? Ese archivo no se puede recurrir. No hay un órgano superior al fiscal para resolverlo. No se puede recurrir. ¿Qué pasa? Que quien ha presentado la denuncia sí puede ir al juzgado de instrucción a volver a presentar su denuncia. O sea, lo que decide el fiscal no tiene lo que se suele llamar efectos de cosa juzgada. Vale, no se puede recurrir, pero oye, pues a mí lo que dijo el fiscal no me convenció, me voy con mi denuncia al juzgado y la pongo. Vale, a ver, muchas veces son archivos que vienen de denuncias, a lo mejor no de un particular, pues sino de un colegio, de una institución, etcétera, y esas suelen quedar ahí.
Pero cuando es el propio perjudicado el que presenta la denuncia, a veces sí que acude después al juzgado. Hay que decir que es lo menos, ¿eh? Es decir, los archivos del fiscal suelen quedar así. Se le informa siempre a la persona, ¿eh? Usted tiene derecho a poner esa denuncia ante el juzgado competente. Bueno, aquí no me voy a extender, el procedimiento penal, solo quería aquí destacar la investigación por el juzgado de instrucción, que en principio va a ser el del lugar donde se cometió el delito, pero si estamos en violencia de género, el del lugar donde la víctima tenga su domicilio, y ojo, tenga su domicilio en el momento de cometerse los hechos, ¿vale? Eso fue una aclaración posterior que hubo, porque si la víctima va cambiando de domicilio, también es muy difícil, es verdad, que vaya cambiando el juzgado continuamente, ¿vale? Podría valorarse, pero bueno, el caso es que actualmente es el del lugar del domicilio de la víctima cuando se comete el delito. Puede no favorecer en ese caso a la víctima, es verdad. La víctima vivía en Coruña, se fue a Madrid, se sigue el procedimiento en Coruña. Es cierto que no siempre la va a beneficiar, pero bueno, la norma está pensando en beneficiar a la víctima, eso no hay ninguna duda, y en muchas ocasiones lo hace. En muchas ocasiones sigue en el mismo domicilio, otras no, cierto. Pero bueno, si fuese el lugar de comisión del delito, favorecería probablemente menos. Bien, hago referencia ahí a los informes psicosociales, ¿vale? Por ejemplo, en menores son muy importantes los informes psicosociales. Creo que bastantes de que estáis por aquí, o algunos, tenéis formación en toda esta materia, para ver las secuelas psicológicas que puede tener el menor, etcétera, y también los informes de credibilidad. Los informes de credibilidad, al menos que en el conocimiento que yo tengo, sin obviamente ser ningún especialista en la materia, pero bueno, solo tienen utilidad real en casos sexuales, no en otro tipo de delitos, y para menores, bueno, de corta edad, menores a lo mejor de 14, 15 años, 16, más complicado hacer un informe de credibilidad, que en casos donde casi es necesario, como pueden ser niños de 5, 6 años, 7, donde casi es fundamental tener ese informe de credibilidad. Que hay que aclarar que obviamente ese informe de credibilidad no va a ser vinculante, porque entonces ya no haría falta juicio, no haría falta nada, ¿no? Tenemos un informe de credibilidad que dice que es creíble, pues a condenar a esa persona, no. El informe de credibilidad lo valora el fiscal y luego finalmente el juez, bueno, pues como un elemento más. Pero lógicamente se puede condenar a una persona, aunque el informe de credibilidad diga que no es muy creíble, y se puede absolver a una persona con un informe de credibilidad que diga que es muy creíble, ¿vale? Pero va a ayudar, desde luego. Hay que ver el resto de la prueba, hay que valorarlo todo en conjunto, ¿vale? Pero nadie puede sustraer la capacidad de valoración que tiene el juez, que es el que ve directamente la prueba y el que tiene que valorarla. Bien, estas son unas estadísticas estos son de menores. Solo las tengo aquí, se publicó no hace mucho la memoria de la Fiscalía de Galicia, bueno, la memoria de la Fiscalía General del Estado, pero en concreto la de Galicia. Y estas son de Galicia, son delitos cometidos por menores. Luego, para destacar cómo casi todos los delitos bajan, pero sin embargo violencia doméstica y de género suben en un 6,32% y libertad sexual suben en un 36,36%. El resto vemos que van casi todos bajando. Vale, o sea que bueno, se hace una idea, esto es, ya digo, es muy limitado, es Galicia y menores, pero bueno, son datos significativos. Bien, menores víctimas de violencia de género. Bueno, esto tampoco es una clasificación oficial, ni mucho menos, esto es como percibo yo esa diferencia, que a veces, bueno, a veces el linde entre estos dos tipos de violencia sobre menores es difícil de determinar, ¿vale? Lo que es violencia vicaria, hasta dónde llega la violencia vicaria. Pero bueno, yo distingo ahí la violencia cometida sobre la mujer percibida por el menor, y la violencia vicaria. Violencia vicaria sería una violencia sobre la mujer, perdón, sobre el menor, con el objetivo de perjudicar a la mujer, ¿vale? Y la cometida sobre la mujer, la víctima es directamente la mujer, pero el menor la percibe, ¿vale? Es decir, en la primera se busca directamente como víctima a la mujer y en la segunda al menor, aunque en ambos casos la finalidad es la misma, perjudicar finalmente a la mujer por parte del agresor, ¿de acuerdo? Bueno, estos son algunas campañas, lo pongo pues, bueno, para destacar eso, bueno, que es algo que se tiene cada vez más presente, ¿no? La violencia vicaria, la situación de los hijos en casos de violencia de género. Muchas veces se hablaba de víctimas invisibles, víctimas indirectas, lo cual es claramente un concepto equivocado, ¿no? Porque no pueden ser víctimas indirectas, son víctimas totalmente directas. Víctimas indirectas, hombre, pues si nos ponemos muy... Pues podrá ser un familiar, podrá ser un amigo, que amigo de la víctima, que también se siente muy mal, bueno, pues obviamente ahí a lo mejor víctima directa no es, ¿verdad? Pero decir que un menor de edad
que está afectado directamente por un caso de violencia, aunque él no reciba una bofetada, aunque él no reciba una amenaza, aunque él no reciba una coacción, ¿vale? No, pero lo ve, lo percibe. Vive una situación que le va a afectar de forma muy significativa a su vida, a su evolución, y por lo tanto es una víctima absolutamente directa. Bien, violencia percibida por el menor, muy poco tratada en el Código Penal. Muy poco tratada en el Código Penal, se empieza a tratar algo, y poco tratada jurisprudencialmente. Vale, porque la otra es más clara. La violencia vicaria, claro, si alguien le hace un daño a un menor, le pega una bofetada a un menor, le da una paliza a un menor o mata a un menor, como tantos casos existen, desgraciadamente, eso es muy grave, eso sale en todos lados, eso nos damos todos cuenta, no hay que ser muy listo para darse cuenta. Pero que el menor perciba la violencia, que el menor esté presente en casos de violencia, que el menor se sienta mal por la violencia, se sienta incómodo por la violencia, eso es más difícil de percibir y por lo tanto es más difícil de luchar contra ello. Y el Código Penal es muy parco en esto, y la jurisprudencia también. El menor no es buscado expresamente como víctima, ¿vale? El autor en principio no está pensando voy a hacerle daño a mi hijo, o no voy a hacerle daño al hijo de mi pareja, no está en principio pensando en eso, ¿vale? Pero claro, hay violencia de género en casa, hay agresiones en casa, hay coacciones en casa, hay insultos, hay humillaciones. ¿Y qué ocurre? Que el menor está por ahí, el menor lo ve, el menor lo siente, ¿vale? Y se le producen unos perjuicios gravísimos, gravísimos. ¿Y qué hace el Código Penal? Bueno, es verdad que en los delitos de lesiones, artículo 153 del Código Penal, delitos de amenazas, artículo 171, coacciones, maltrato habitual del artículo 173, se agrava la pena si el delito se comete en presencia de menores. Sabéis que en el Código Penal muchas veces hay una conducta, ¿no? El hurto, el que sustrajere algo que vale más de 400 euros se castiga con tal pena. Y luego unas agravaciones, ¿no? Es más grave si se usan armas, es más grave si se rompen cosas, es más grave si no sé qué. Bueno, pues en la violencia de género tenemos la conducta básica, el que amenace a su mujer, el que lesiona a su expareja, el que coaccione a su cónyuge, etc. Y luego unas agravaciones que, por ejemplo, son cometer el delito quebrantando una condena, cometer el delito en el domicilio de la víctima, cometer el delito en el domicilio común, y otra es cometer el delito en presencia de menores. Por lo tanto, es una más, entre otras cuantas, ¿vale? A la que tampoco se le da una especial significación, ¿vale? Violencia vicaria. No hay duda de que es una forma de violencia machista, y en este caso ya se ejerce directamente sobre los hijos con la finalidad de perjudicar a las madres. No es que se cometa en presencia de los hijos, sino que directamente los hijos la sufren. La sufren, pero ya porque va contra ellos, ¿vale? La Ley Orgánica 1/2004, a través de la reforma de la Ley Orgánica 8/2021, fijaos lo que se tardó en recoger esta forma de violencia vicaria en nuestra legislación, recoge efectivamente como forma de violencia de género, en el apartado 4.1, dice: la violencia de género a que se refiere esta ley también comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad. Por lo tanto, incluye este concepto de violencia vicaria esta Ley Orgánica 1/2004. Insisto, añadido por Ley Orgánica 2021. La Ley Orgánica 8/2021, al final de todo, vuelvo, esto ya lo puse antes, ¿vale? Es una de las partes que tiene su definición de violencia. Me interesa aquí lo que está ahí destacado en negrita, abajo de todo, que dice: así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar. Es decir, que es violencia sobre el menor, no solo la que se hace directamente sobre él, sino cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar que él pueda presenciar. La presencia. Y ahí ni siquiera dice presencia en el sentido de presenciar, sino que exista, ¿vale? Bueno, la Secretaría de Estado de Igualdad elabora guías sobre esta violencia vicaria, algunos signos que hay que tener en cuenta, son bastante evidentes, no hay que ser tampoco un lince para darse cuenta de que estos son casos de violencia vicaria, ¿verdad? Utilización de los hijos para hacer daño, amenazar con quitar a los hijos, te haré daño donde más te duele, lo que decía, se busca pues lo que más, ¿qué puede hacer? Si se quiere hacer el máximo daño, ¿dónde lo puedo encontrar? Bueno, pues en este caso en los hijos, ¿verdad? Interrumpe tratamientos médicos de los hijos cuando están con él, y las dos últimas que las vemos con muchísima frecuencia en procedimientos penales y procedimientos de familia. Utilizar momentos de recogida de los hijos del régimen de visitas, etc. Y también cuando está en presencia del padre, pues para hablar mal de la otra persona. Lo cual, si es una cosa esporádica, probablemente no tenga mucha importancia, pero estamos hablando de una cosa que se va haciendo continuo, ¿vale? Se va eternalizando y se va haciendo crónico, y el niño lo va oyendo, lo va interiorizando, y eso evidentemente pues le va a causar una serie de perjuicios.
Se reforman también las reglas generales del régimen de visitas para prohibir el régimen de visitas cuando una persona está siendo investigada por un delito cometido contra su mujer o contra sus hijos. ¿Vale? En principio, personas incursas en procedimientos de violencia de género no pueden tener visitas con los hijos evidentemente comunes, con los hijos que tiene con la persona víctima de violencia de género, no con los hijos propios que no tengan nada que ver con eso. Eso puede ser otro tema discutible, pero bueno, en principio nos estamos refiriendo a eso. ¿Vale? De todos modos, siempre se establecen excepciones. Por ejemplo, la autoridad judicial puede establecer regímenes de visitas cuando se considere favorable para el interés superior del menor. Es decir, permite que se pueda estar a cada caso para ver si en algunos casos sí se pueden permitir esas visitas. No están absolutamente prohibidas. Siempre previa evaluación de la situación de la relación paterno-filial. ¿Vale? Esto es complicado, es delicado, es discutible, etc. Y luego ya habla incluso de la situación de que el progenitor está en prisión. Ya no hablamos de que esté imputado, investigado, incurso en un procedimiento de violencia de género. Hablamos de que esté en prisión, cumpliendo prisión efectivamente, provisional o firme. Bueno, pues ahí se prohíbe radicalmente visitas. Había visitas, a lo mejor sorprende, pero había visitas. Si no, no se regularía esto. ¿Vale? Entonces se prohíben esas visitas en situación de prisión. La Fiscalía General del Estado ha interpretado esto en algunos aspectos. No de una manera a lo mejor que es como quiere la Fiscalía General del Estado, pero bueno, una forma legal según lo que dice el tenor del precepto. Y por ejemplo se refiere, en principio no está prohibiendo comunicaciones orales, solo presenciales, solo afecta a hijos comunes con la víctima, no a los otros hijos que pueda tener el maltratador, el agresor, que no sean los de la víctima. Esta prohibición se aplica incluso en el tercer grado, aunque esté fuera de prisión en determinados momentos, como... ¿10 minutos de hablar o para...? 10 minutos de turno de preguntas. ¿Ya acabamos? Te dejo. Vale, 5 minutos extra. Vale. Sí que me quedan cosas. Vale. Entonces, como veo yo, la verdad, suelo poner un cronometrillo y lo debí poner muy tarde porque no me correspondía. Vale, voy a hablar muy rápidamente de la declaración del menor juzgado, que es quizá lo más interesante que me queda por decir. O por lo menos a mí me lo parece. Bien, vamos a ver. El menor en el juzgado. Bueno, lo que se hizo es regular la declaración del menor en las últimas reformas como prueba preconstituida. Una prueba preconstituida es una prueba que no se practica en el juicio propiamente, sino que se anticipa. Se realiza ante el juzgado de instrucción, ¿vale? Porque en procedimiento penal, lo sabréis los que os dedicáis al derecho, hay dos fases bien diferenciadas, la instrucción y el juicio oral. ¿Vale? Las pruebas verdaderas se practican en el juicio. La instrucción solo sirve para investigar y preparar el juicio. Pero se establecen excepciones donde se pueden practicar pruebas en instrucción por determinados motivos. Por ejemplo, un testigo que se prevé que puede fallecer y no va a llegar a juicio, el pobre hombre, ¿vale? Entonces se anticipa y se practica en instrucción. Bueno, pues para los menores se estableció que es obligatorio realizar prueba preconstituida para menores de 14 años. Obligatorio. Y recomendable que sea a través de especialistas, ¿vale? De modo que el menor no sea preguntado directamente por el juez, por el fiscal, por el abogado, sino que lo hagan especialistas, ¿vale? Esto se está haciendo en la práctica así. Esto es lo que se llama una cámara de Gesell, ¿vale? Que es, esto está instalado en casi todos los juzgados de las grandes ciudades gallegas, nos queda Ferrol, desgraciadamente, está aprobado por la Xunta, falta encontrar la ubicación exacta. 2 habitaciones contiguas, un espejo que las separa, desde un lado se puede ver lo que ocurre en la otra habitación y los que están en la otra habitación no pueden saber que les están viendo desde el otro lado. ¿Vale? Ideal para las exploraciones de menores. El menor no tiene que saber, porque antes podías poner un biombo y ¿qué? Tienes el biombo, vale, no le ves la cara, pero le estás oyendo respirar. ¿Vale? Bueno, pues con esto el menor no tiene que saber que le están viendo. Se adecúa un poco el aspecto de la cámara Gesell para que el menor se pueda sentir un poco más cómodo y allí los peritos le hacen la exploración. Las partes en otra habitación sí que pueden hacer llegar a los peritos las preguntas que puedan hacer al menor, ¿vale? Para que tengan derecho, lógicamente, a preguntar, pero a través de los especialistas, con un lenguaje adecuado, de una manera correcta, etc. Bueno, este sería un esquema de cómo podrían situarse, un esquema orientativo, las partes en una cámara Gesell. Bueno, y... a ver si tengo así... Bueno, pues yo creo que lo de la dispensa, un minuto. Sí, un minuto. A ver, el problema de la dispensa del artículo 416 es muy importante. Vale, esto significa, sabéis, que un testigo tiene 3 obligaciones. Comparecer en juicio, ¿vale? Declarar y decir la verdad. Bueno, pues por razones de parentesco se ha establecido que hay determinados testigos que pueden no declarar, que pueden tener ese derecho. Aquí nos interesan sobre todo menores de edad, hijos y parejas, en el ámbito de violencia de género.
Bueno, pues esto, que estaba pensado por vínculos de solidaridad familiar, ¿vale? Por un conflicto que pueda haber entre la obligación de decir la verdad y el vínculo de solidaridad, pues una madre que declare contra su hijo que robó o que hizo algo malo, a todos nos puede parecer exagerado. Pero claro, esto trasladado a la violencia de género o a la violencia sobre menores, ha producido efectos muy perniciosos. Se producen presiones sobre las víctimas para que no declaren, en muchísimos casos. ¿Vale? Por eso se reformó el artículo 416, poco se reformó, no lo suficiente, pero bueno, por lo menos ya se establecen ciertas excepciones y se aplica de forma bastante más restrictiva este derecho a no declarar. ¿Vale? Bueno, tenía bastante más cosas, pero he calculado claramente mal el tiempo, he ido muy lento o lo que sea, pero bueno, espero que haya resultado de interés. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Abrimos quenda de preguntas. Non sei se alguén ten algunha pregunta. Ninguén. Alguén ten algunha pregunta? Bueno, eu sí. Vale, falabas antes, facía referencia, no, a Lei 8/2001, esa reforma famosa do artigo 94 do Código Civil. Vale, constame que hai moita xente, por exemplo, por poñer un exemplo, xente que levaba os seus fillos e fillas a puntos de encontro, que deixou de facelo. Para que nos quede claro a todas, esas mulleres que se atopan nesa situación, que deixan de levar os seus fillos e fillas ao punto de encontro porque atopas nestas circunstancias a que fai referencia a lei, poden estar tranquilas ou non facelo? A ver, tiene que haber, lógicamente, tiene que haber una resolución judicial. Xa, habendo esa resolución. Claro, sí, una resolución judicial que suspende o deja sin efecto un régimen de visitas, pues claro, lógicamente. Otra cosa son las vías de hecho. Claro. Vale, porque hay que tener en cuenta que hay excepciones. Entonces, claro, no llevar a un régimen de visitas a un menor cuando hay una resolución judicial vigente que nadie ha modificado, pues puede traer problemas, lógicamente. Bueno, que son fácilmente justificables analizando la situación del menor, seguramente con un examen psicosocial del menor, de que no puede ir, no quiere ir, o de la propia mujer, etcétera. Pero bueno, las vías de hecho son peligrosas, claro. La ley es la ley a veces, nos guste o no, claro. Claro, porque despois por esta muletilla con toda autoridade judicial poderá establecer un régimen de visita. Claro, porque te antes falabas, por exemplo, isto de facías esa diferencia, non, entre violencia percibida polo menor e violencia vicaria, pero claro, esa violencia percibida polo menor, quer dizer, o menor está vivindo unha situación terrible de violencia tamén, e a veces teño a sensación de que esos menores están desprotegidos. Sí. Yo, desde luego, cuando empecé a hablar de esa clasificación que he hecho yo, entre la violencia percibida y la vicaria, claro, ya puse de manifiesto que la percibida me parecía que tenía un tratamiento muy escueto, muy par con el Código Penal. Es cierto, es que siempre se establecen excepciones. A ver, es verdad que la casuística es muy variada. La Ley de Enjuiciamiento Criminal también reformó en la orden de protección, ¿vale?, en el artículo 544 ter, el tema de las visitas. Y ahí sí que dice que cuando el acto de violencia fuese presenciado por el menor, en principio, no se establecerán visitas. Hablo de una orden de protección. Vale, en principio, y si las hay ya, que a veces ya las hay, es decir, estamos en la guardia, hay un acto de violencia, nos viene al juzgado, hacemos una comparecencia para un juicio rápido y se hace una orden de protección. Eso es todo muy rápido, muy a salto de mata, hay pocos datos, eso es verdad, porque también hay que tener en cuenta que muchas veces estamos con pocos datos, ¿vale? Jugando con pocos datos, decisiones muy complicadas. Vale, entonces hay que ver el caso. Pero en principio, si ha presenciado, no debería darse. Y si se da, por lo menos se exige una resolución fundamentada, que ya por lo menos te exige, oye, decir por qué. Yo le pregunto muchas veces, por ejemplo, si nos encontramos con un caso de violencia de género, por supuesto que en todo hay niveles, eso parece lógico, ¿no? Es decir, hay casos más graves que otros, evidentemente. Dentro de la gravedad de todos hay casos más graves que otros. Cuando nos encontramos en una denuncia de violencia de género por un hecho aislado, ¿vale? Hecho aislado según la propia denunciante, ¿eh? Es decir, pasó esto, tal día, tal, hasta ahora no me había pasado nada, no tengo ninguna denuncia, tal, no tengo miedo al agresor, tenemos un régimen de visitas establecido desde hace 3 años y yo siempre les pregunto por los hijos, es decir, y trata bien a los hijos, está bien con los hijos, usted quiere que... Y hay muchas personas que dicen, es un hecho aislado, yo sí quiero que siga teniendo el régimen de visitas por el hijo, porque para el hijo sería terrible romperle ahora el régimen de visitas, es decir, que hay casos y casos. Pero hay que fundamentarlo y en principio si es en presencia no deberían darse, si es en presencia. Si no es en presencia tampoco, pero mucho más en presencia.
Y también depende si ya están establecidas y no están establecidas. Es que hay mucha variedad de casuística, ¿eh? El avance del procedimiento, lo que digo, muchas veces una orden de protección la hacemos con nada, con una pequeña declaración de la víctima, un informe policial, y es muy difícil tomar decisiones en esas condiciones. Alguna pregunta? Outra cousa, entón. Sí. A ver, una pregunta de alguien del público, venga. No cuesta tanto. Mira, está una por ahí. A ver, ali ao fondo, non? Sí. ¿Qué estamos hablando? ¿De víctima y autor menores de edad? Sí, por ejemplo. Hombre, ahí hay que aplicar la jurisdicción de menores, básicamente, claro. También tuvo reformas en materia de violencia de género, para las órdenes de protección, para las prohibiciones de acercamiento y todas estas cosas, claro. Pero bueno, ahí nos moveríamos en el ámbito de Fiscalía de Menores y Juzgado de Menores. ¿Cuándo es en Fiscalía de Menores? ¿Cuándo es? ¿Cuando la víctima es menor o cuando es el agresor menor? Cuando es el agresor menor. La víctima, que sea menor o mayor, no influye a nivel de competencia judicial. Lo importante, que lo decía antes, es el agresor. Si el agresor tiene más o menos de 18 años. Eso es lo que cambia todo el panorama. Vale. Yo creo que a veces hay mucha confusión y se manda a Fiscalía de Menores, muchas cosas porque la víctima es menor. Y no, eso tiene que ir al Juzgado de Mayores o a la Fiscalía de Mayores. Vale. Eu quería tamén lanzar unha lanza a favor dos centros educativos, porque a veces, en moitas ocasións, pois, quero decir, nos casos de violencia de xénero, tómase unha serie de medidas provisionais, cando pasan esas medidas provisionais á espera de xuicio, pois claro, hai que dar algo como no aire, porque moitos profesionais pois din que durante ese período, ata a espera do xuicio, os pais e nais, con relación aos fillos, teñen os mesmos dereitos, e cando falo de dereitos, pois, recollidas o mellor nos centros educativos, falar. E aí os centros educativos penso que están en unha posición moi complicada, porque poden vivir situacións moi complicadas para as nais e para os fillos e para as direccións dos centros educativos, que a veces non teñen outro xeito de resolvela que pois vou chamar a policía. Que pasa? O sea, que pasa? Isto queda como, pareceme que queda no aire. Que pasa cando se rematen esas medidas profesionais hasta que saia a xuízo, se teñan as cousas máis claras? Que se pode facer? Que pasa aí? Sí, bueno, desgraciadamente el tema de presencia policial en colegios es algo que se da con cierta frecuencia. Es tremendo también, imagino, para los niños, ¿no? Que parece que haya policía porque va a recogerlo el padre, va a recogerlo la madre. ¿Qué hablas? ¿De interín entre que se adoptan unas medidas y se quedan sin efecto? Eso no entendí muy bien. No, que a veces adoptas esas medidas, rematan esas medidas provisionais, que poden ser igual de 30 días a espera de xuicio, e hai profesionais que lle dicen as nais, claro, que ahora o pai ten o mesmo dereito que a ti. Claro, os centros educativos están perdidos, lóxicamente. A ver, sí, ahí faltaría, me imagino que ao seu favor tamén. Sin ningún género de dudas. Yo entiendo que tiene que ser terrible en estos casos de que hay conflictos, y sobre todo de violencia de género, y hay órdenes de alejamiento que a veces ni siquiera alguien puede tener muy claro si están vigentes o no, si el padre puede venir ese día o no, etcétera. Yo entiendo que para los centros educativos sí tiene que ser una tortura. ¿Qué haría falta? Pues más comunicación, seguramente establecer vías de comunicación más claras, juzgados, Xunta de Galicia, Inspección Educativa y centros educativos, para que supiesen, tuviesen claro cómo actuar, las situaciones que se pueden plantear, etcétera. Es cierto que si unas medidas han cesado, también es verdad, es lo que decía antes, con lo de pueden estar tranquilas, yo no le puedo decir, a mí eso mucha gente me lo ha dicho, yo es que el padre no quiere ir con el niño, si no lo llevo no pasa nada, ¿verdad? Bueno, habrá que estar al caso. En principio, claro, hay unas resoluciones judiciales. Ali ao fondo, parecíame que había alguén. Sí. Sí, eso se puede articular. Sí, yo creo que ha habido casos, pero bueno, lógicamente habrá que cambiarles de clase, habrá que adoptar alguna serie de medidas. Yo sé casos que están... ¿Puede darse el caso 2? ¿Acudan a la misma clase teniendo una orden de alejamiento vigente? Sí. No he visto ningún caso de eso. También es verdad que yo no intervengo en la jurisdicción de menores, pero... Una medida
era un tema de menores, siendo el presunto agresor menor, va a Coruña, evidentemente, a Fiscalía. Efectivamente, se acordaron órdenes de protección, un orden de alejamiento entre agresor y víctima, pero con la excepcionalidad del periodo lectivo, de la jornada lectiva. A ver, en mayores yo sí... ¿Eso cuánto hace de eso? 2 semanas, 3. Pero vamos a ver, no sé, Hace el mismo entonces, hace 2 semanas, ¿no? Siempre, perdón, Hace 2 semanas. bueno, 2 o 3, no sé. Sí, por ahí, es el mismo caso, ¿no? Pero siempre y cuando, quiero decir, es que es lo que muy bien decía el fiscal jefe, es decir, aquí se tienen en cuenta, el fiscal escucha las partes, son muchos más condicionantes que... A ver, en mayores se ha hecho gente que tiene que eso pasa bastante, os podéis imaginar, compañeros de trabajo. Vale, se ha considerado bueno, que la situación no exigía, digamos, que una persona perdiese su puesto de trabajo. Hombre, si están mesa con mesa, eso no lo vamos a compatibilizar. A lo mejor es una empresa grande, con tal, y sí se ha establecido posibilidades de órdenes de alejamiento con matizaciones a que se excluyen los metros, siempre no se va a comunicar, obviamente, pero se excluyen los metros de distancia para las tareas exclusivamente relacionadas con la actividad laboral. Es complicado, por supuesto, es complicado, pero se podría hacer, y entiendo que en un colegio también. Hombre, lo ideal sería cambiarlos de clase, digo yo, si se puede, no lo sé, a lo mejor hay... se hayan iniciado procedimientos judiciales. Bueno, yo, como soy docente, igual digo una burrada, ¿no? En técnico jurídico. No, si a lo mejor era yo el que la estaba diciendo antes, que yo no... Aunque se hayan iniciado otro tipo de medidas fuera del ámbito educativo, el protocolo de la Consellería establece unas pautas y se contempla incluso el cambio de centro. O sea, si dentro del protocolo de investigación interna, por decirlo de alguna manera, del centro educativo, hay indicios suficientes de que ha habido algún tipo de agresión, cambio de centro automático. Bueno, pero es que menores, habrá que ver el caso, y la gravedad. Cualquier caso medianamente grave parece que ya exige la expulsión de ese centro, me imagino, como cualquier otra conducta en un centro escolar. ¿No se le expulsa a un menor de un centro por una conducta grave de cualquier tipo? Pues esta me parece bastante a propósito para eso. Sí. Quería hablar, igual lo entendí muy mal. Al principio de tu intervención hablabas del tipo de violencia que se puede ejercer sobre los menores. Se incluye también el trato negligente, abandono. En los centros educativos, sobre todo con niños pequeños, muchas veces vemos problemas de alimentación, de higiene, de asistencia. Todo eso es un tipo de violencia que se ejerce contra el menor. Desde los centros educativos tenemos la obligación, entonces, de hacer denuncias a quien corresponde. Por supuesto. En principio... A ver, si es una cosa que no tiene especial indicios, se aplica la lógica un poco también muchas veces, ¿no? Hay cosas que evidentemente son un delito, ¿no? O sea, el menor viene con la cara marcada o cualquier cosa así, eso es un delito claramente. Que puede haber casos, bueno, de familias también que viven en una situación límite económicamente, etcétera, aseo, higiene. Eso, hombre, la primera vía aparece más, salvo casos ya, vamos, muy clarísimos, la vía educativa de la Xunta de Galicia, sus servicios de inspección, etcétera, y luego ya a la Fiscalía si hace falta, por supuesto. Claro. Servicios sociais. Esas vías parecen las primeras, salvo casos muy claros, sí. Bueno. Hay outra por aí. Perdón. Antes ninguén quería falar e agora... Es una cosa rápida. ¿Qué papel tiene la Oficina de Atención a las Víctimas con menores en violencia de género? Sobre eso tenía ahí también cosas. Bueno, la Oficina de Asistencia a las Víctimas en general, pues lógicamente tiene que asesorar, tiene que tratar, es como un primer contacto con la víctima, y tiene que saber un poquito qué recursos hay. Y no es un asesoramiento jurídico propiamente, porque para eso están, digamos, los abogados, etcétera, pero bueno, sí es un asesoramiento en cierto modo psicológico y emocional, y bueno, situar a la persona en los juzgados para saber un poquito dónde tiene que acudir, etcétera. Yo lo que tenía aquí, por ejemplo, interesante sobre eso, es que hay una guía donde dice que esas oficinas de asistencia, cuando tratan a un menor y ven claramente que para el menor va a ser muy perjudicial declarar en el juzgado, que ellos mismos tomen la iniciativa, y además hay un formulario para ello incluso, y lo presenten en el juzgado solicitando que ese menor, si declara, lo haga como prueba preconstituida y ya no tenga que declarar más en otro juicio, que se haga solo una declaración del menor. A ver, una declaración del menor normalmente va a haber que hacer, salvo que sea un caso que haya testigos, que haya una grabación,
¿vale? Pero normalmente a lo mejor no hay mucha más prueba, entonces una hay que hacer, pues que solo sea una por lo menos, no sean 3, no sean 4, que a veces antes era una locura, ahora sigue siendo una locura, pero algo se ha mejorado, pero bueno. Pois sí. Bueno, rematamos entón. Bueno, pues muchas gracias. Grazas a Miguel Armenteros novamente por esta gran exposición. No, vale, e dende aquí... Un placer. Encantado. Imos continuar. Como que irades, sí? Ya, porque... Facemos un descansiño de ¿Yo qué 5 hago? minutos. ¿Le dejo a Teresa Sí. este sitio?
Por dos 12 palabritas. que las voy a decir, A la 12, venga. 12. Al ataque. 12. Bueno, imos comenzar coa última das ponencias, a segunda da tarde, que leva por título Influencia da cultura e a educación na violencia de xénero, a cargo de dona María Teresa Sansegundo Manuel. Como hai xente que non estivo pola mañá, así que me vexo na obriga de presentala. Entón, profesora titular da Universidade de Dereito Civil de UNED, directora do Centro de Estudios de Xénero UNED, directora dos cursos e máster sobre malos tratos e violencia de xénero UNED desde 2006, leva 18 anos. Directora curso Perspectiva de Xénero e Violencia sobre as Mulleres, Ministerio de Xustiza, Cátedra de Igualdade, Deputación de Castellón. Entre outros cursos e relatorías sobre a violencia de xénero en distintas universidades, concellos, organismos e asociacións nacionais e internacionais. Ademais, membro dos xurados dos Premios Nacionais de España desde 2012 ata a data e do Premio Elisa Pérez Beira desde 2008 ata a data, presidindo desde 2014. Who is Who in the World desde 2010 USA, seleccionada entre os profesionais do mundo. Ademais, compareceu como experta no Congreso dos Diputados, no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero de 2017, no Senado no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero do mesmo ano, Parlamento de Cantabria 2019, Consello de Europa, Grevio, Violencia contra a Muller e Violencia Doméstica, informe e proposta sobre o cumprimento do Convenio de Istambul por parte do Estado Español 2019. Ademais, acadou moitos premios e entre eles Premio CERMI 2011, Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade, a mellor acción en beneficio das mulleres con discapacidade, o máster sobre malos tratos e violencia de xénero dirixido pola profesora Teresa Sansegundo Manuel. Outro deles, Boa Práctica Europea para combater a violencia de xénero, os cursos e máster sobre malos tratos, otorgado polo Instituto Europeo de Igualdade de Xénero. Ademais, o Premio Blanco, Negro e Magenta a mellor institución ao labor do Centro de Estudios de Xénero da UNED, dirixido por Teresa Sansegundo Manuel 2020-2021. E Premio Boa Práctica de Xestión a Miscelánea 3, Mulleres na miña vida, Recordos e Memoria, Consello Social, UNED 2023. Cando queiras, Bueno, Teresa. pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, sobre todo a quienes no estabais esta mañana, que es aquí toda la juventud. Así que un gusto compartir la tarde. Bueno, pues como veis, yo voy a hablar de la influencia de la cultura y la educación y vamos a ver un poco este índice. Estos van a ser un poco los temas que voy a tratar. La adolescencia siempre se dice que es una etapa de tránsito entre la infancia y la vida adulta, pero en realidad todas las etapas de la vida son de tránsito, no hay ninguna que no lo sea, pero es cierto que es una etapa en la que hay que completar el desarrollo y cómo cala la cultura. Pues cala de dos formas, bien a través de la endoculturación, esta mañana hemos visto algo de esto de la cultura. Esto es un proceso continuo, imperceptible, pero es el más eficiente, el más silencioso y el que nos queda grabado a fuego, es decir, a través del lenguaje, de los cuentos, de las costumbres. Y luego está la educación, digamos, más formal, que es la que nos dan en la enseñanza establecida. Entonces, muchas veces se dice, pero bueno, ¿cómo hay violencia si resulta que vamos avanzando y tal? Pues que hay violencia en todas partes, en la familia, en la publicidad, en la televisión, en todo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es al revés. ¿Cómo no va a haber violencia con las premisas que tenemos? Entonces aquí vemos que es muy importante el papel de la familia, pero sobre todo en las etapas más tempranas. Después, en la escuela y en la enseñanza, ya sea de la familia o de la escuela, siempre se habla del sexismo. Bien, el sexismo se aprende desde la infancia, pero la igualdad también. Y una de las formas de transmisión es el lenguaje. El lenguaje es un instrumento en el que no nos damos cuenta, pero nos van calando. No digamos los medios audiovisuales, videoclips,
esta mañana hemos visto unas cuantas formas de comunicación, de control. Es verdad que las pautas van cambiando, pero tal vez antes, las que somos más mayores, cuando éramos jóvenes, teníamos las cosas más claras que ahora. ¿Por qué? Porque la situación era más clara. Entonces era más fácil adoptar una posición o rebelarse contra esa situación. Pero ahora resulta que las jóvenes se encuentran con que hay una aparente igualdad. Hay una igualdad formal, pero realmente no hay una igualdad real. Ellas, los varones, se ven superiores. Ellas se ven iguales a sus compañeros varones. ¿Por qué? Porque si uno pega, ella puede responder. ¿Y eso quiere decir que haya igualdad? Pues yo creo que no. No hay ni igualdad física ni igualdad de otros tipos. Entonces, esto es un problema, el creer que la igualdad está consolidada, porque vemos que no. No voy a entrar en el sexismo en la enseñanza, porque eso lo hemos visto esta mañana. Pero realmente en la enseñanza las mujeres no aparecemos ni en la historia, ni en la literatura, ni en las artes. O sea, prácticamente no aparecemos en nada. Solo aparece pues alguna reina porque era madre de un rey, pero el resto no aparece. Entonces, ¿cómo son las relaciones de pareja? El amor. Esto es un problema muy grande. Tener una pareja es algo maravilloso. Si la pareja funciona, si va bien, si hay respeto, pero si no, no es imprescindible. Se puede estar muy bien sola o solo. Pero el amor romántico se ve como una entrega incondicional. Y una entrega incondicional lleva al control y a la sumisión. Y no se pueden ver los celos, a veces se consideran parte del amor, diciendo, claro, es que como me quiere, pues claro, no quiere que esté con otra persona y tal. Pero los celos solo y exclusivamente se basan en una falta de confianza, en la sospecha, en la dominación y sobre todo en el miedo a ser dejado, en el miedo a que a otra persona le guste más y se vaya con otro, en el miedo a perder su objeto amado. Esos son los celos. Los celos nunca son un símbolo de amor, aunque lo parezca aparentemente. Es una forma de no permitir la autonomía. Los celos hacen que una relación de pareja no esté en un ámbito de libertad, en un ámbito de igualdad, de cooperación, de respeto, de camaradería, de aceptación. Hay que aceptar al otro como es, porque muchas veces las mujeres queremos cambiar. No, es que este es un poco nervioso, se pasa y tal, pero ya le cambiaré. No hay que cambiar a nadie, no hay que amoldar a nadie. O sea, tenemos que desplegar todo nuestro potencial y eso debe ser recíproco, el crecer juntos como pareja, pero cada una debe tener un espacio personal e inviolable. O sea, eso de, pues, a ningún chico le piden generalmente la clave del móvil, del ordenador, tal, se lo piden a una chica y hay muchas chicas que dicen, bueno, pues yo no tengo nada que esconder, a mí qué más me da. No, es que aunque no tengamos nada que esconder, tenemos un espacio personal, tenemos una privacidad que hay que defender. Y la vivencia ante la agresión es distinta. En general las chicas sienten más tristeza, miedo, impotencia, y eso lleva a una indefensión, esa es la respuesta, a un miedo, a un bloqueo, mientras que a una falta de autoestima. A los chicos es más bien una rabia, un rechazo, una furia. Hay que tener cuidado con el amor, que el amor sea algo maravilloso, pero que no sea algo que precisamente nos vaya a hundir. Hay cosas que me las salto porque si no, no tenemos tiempo.
Son importantes los cuentos, los mitos, los estereotipos, porque eso es lo que ha conformado nuestra idea. La media naranja, ese es un mito que, bueno, siempre hay que buscar a la media naranja. No, no, somos personas completas, naranjas completas. Sin ti no soy nada, ¿cómo que no? Sin ti soy yo y contigo también. Y tengo que seguir siendo yo. O sea, no pasa nada porque somos personas completas y autónomas, que si encontramos una pareja con la que compartir la vida, con la que estamos a gusto, pues maravilloso. El príncipe azul, bueno, esto está en los cuentos infantiles y en los cuentos de adultos, en las películas, en todo. Las niñas solo tienen que esperar su príncipe azul. Él es activo, toma la iniciativa, ya llegará. Ella no tiene que hacer nada más que cerrar los ojos y esperar. Eso sí, características. Ya de tener paciencia, sumisión, ser pasiva y ya llegará él. Pero ojo que algunos príncipes azules destiñen y destiñen a toda la comunidad. Cuidado con el deslumbramiento, es que es maravilloso, porque esto es el mismo principio de cómo funcionan las sectas, exactamente igual. Por supuesto que cuando nos gusta a alguien, pues le vemos maravilloso y por eso nos gusta, o sea, esto es como el pez que se muerde la cola. Pero ojo con un deslumbramiento excesivo, porque os digo, es exactamente lo mismo. Bueno, hay muchos cuentos que cuando nos paramos a pensar el título, es que hablan por sí solos los títulos. Caperucita y el lobo feroz, La bella y la bestia, toma ya. Nos inoculan a cada mujer el sueño de tener una bestia en exclusiva para nosotras, que ya con nuestro amor, nuestro buen hacer, ya transformaremos esa bestia o ese sapo en príncipe. Pero mientras se obra el milagro, ¿con quién estamos? La Bella Durmiente, otro cuento. Vamos a ver. La Bella Durmiente cierra los ojos, pero no duerme. Está esperando al príncipe y cuando le oye acercarse, simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Un cuento de Marco de Nevi. Pues sí, algún príncipe igual pasa, pero va a pasar de largo, porque claro, es mucho más cómodo que esté dormida, hacer lo que quiera con ella. Pero vamos a ver, ¿quién le ha dado permiso a ese príncipe para besar a la Bella Durmiente? Pero esa idea tan romántica, ¿la veis correcta? O sea, ¿se puede propasar un chico cuando le venga en ganas sin contar con la voluntad de la chica? ¿Le tiene que gustar a ella o basta con que le guste a él? Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que el príncipe es un poquito acosador, es un abusador. Pero es que encima se le inculca a las niñas que se dejen abusar. Pero no solo eso, sino que el abusador va a ser el no va más, su príncipe azul. Eso es lo que estamos enseñando y lo que nos han enseñado. Entonces yo creo que debemos de ir cambiando. La canción de Sabina, que dice que las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir. Hay niñas que quieren seguir siendo princesas, pero uy, que se me ha ido la presentación esta. ¿Ves que ahora salta? Antes ha estado bien, pero bueno, esto es un vídeo. No deja, pero bueno, si no nos la saltamos, no pasa nada. Por decir algo mientras el príncipe se llamaba Rubiales. Bueno, pues seguimos. Bueno, si no nos deja, déjalo, si es igual. Bueno, pasamos a los juguetes, que es otra forma de ir enseñando, ir aleccionando cómo tienen que ser la forma de comportarse, de ser hombre, de ser mujer en una determinada sociedad. Y cada vez se marca más la diferencia. No hace falta preguntar
en una tienda de juguetes cuál es la sección de niñas y la de niños, porque un torrente rosa nos va a invadir y ya nos dirige perfectamente. Pero es que el rosa ha sido el tradicional color de los chicos, ¿no? De hecho, ha sido en el segundo cuarto del siglo XX cuando se empezó a utilizar para las niñas el color rosa, para los bebés, me refiero fundamentalmente. Pero bueno, luego es que, de verdad, hay declaraciones que llaman la atención. Periódicos supuestamente muy formales y buenos, como el Independent, dice: a los niños les gusta el azul y a las niñas el rosa. Lo llevamos en los genes. Toma ya. The Guardian dice: rosa si es niña y azul si es niño. Todo se debe a la evolución. No sé a qué evolución. Bueno, esto, como digo, nunca ha sido así. Los emperadores, los cardenales han ido siempre de rojo porque es el color de la sangre, de la fuerza, de la ira, de la pasión. Es un color mucho más de hombres, siempre. ¿Y el rosa qué es? Un rojo deslavado. La Virgen María siempre ha ido de azul, que era el color correspondiente. El rosa, salvo en el Giro de Italia, que se asocia al triunfo, siempre es un color que, ya me podéis perdonar la voz, la garganta, es un color que está desprestigiado, tiene mucho menos valor. La frontera de México, cuando se pasan a Estados Unidos y los tienen en campamentos, los mexicanos y latinoamericanos, mexicanos ellos dicen que son bien gallos, para decir que son bien machos, pues a los que son bien machos, pues les visten a todos los hombres de rosa para degradarles. Eso hacen una vez que pasan a Estados Unidos. Pero los equipos de rugby americano llegaron a la conclusión de que había que pintar los vestuarios del equipo visitante de rosa para que salieran al campo hechos unas nenazas. O sea, para que veáis cómo se utiliza el color rosa y luego nos quieren vender en las jugueterías lo del rosa. Bueno, aquí vamos a ver una serie de muñecas que todos conocemos. Yo a esta la llamo la Barbie anoréxica, porque claro, si esto lo tuviera una mujer, yo creo que con esas patillas es que no se sujetaría. Bueno, se han hecho estudios en ese sentido. Pero cómo han ido evolucionando las muñecas. Esta, Mariquita Pérez, fijaros la diferencia. Tiene un cuerpo de niña, las proporciones, las manos, las piernas, son más de niña. Esto voy pasando épocas. Esta ya vestida de comunión, aquí ya tenía hasta una profesión, una enfermera, pero luego tenemos a todas las muñecas Disney, que tenemos unas cuantas princesas, porque esto de las princesas siempre les ha dado mucho juego. Bueno, esto no sé si va... Con Barbie vamos a ser princesas. De la peli Escuela de Princesas llega el maletín a habitación. Se despierta la princesa. Su cama gira y se convierte en bañera. Se ponen guapísimas para irse de fiesta. Y después con la carroza se dirigen hacia el baile. Lo pasarán muy bien. ¡Qué divertido! Son el maletín, habitación y la carroza de Barbie Escuela de... Bueno, ya veis, Barbie Escuela de Princesas. O sea, lo único que tienen que hacer es arreglarse y estar muy bien. Vamos a pasar a las otras princesas. No sé dónde están. Bueno, mira, vamos aquí. Aquí, por ejemplo, vemos las distintas princesas Disney. Bueno, hay alguna más. Se han ido adaptando a los tiempos. Van haciendo unas versiones que las van modernizando. Por ejemplo, Blancanieves era de 1937. Estaba muerta hasta que llega el príncipe y la besa, pero vemos que es más infantil, más recatada, lleva menos escote. Luego ya pasamos, por ejemplo, a Cenicienta. Cenicienta limpia la casa de la madrastra, siempre es un poco el mismo esquema hasta que el príncipe la retira para siempre de ese trabajo. Pero
Llegamos, por ejemplo, a Ariel, la sirena, y ya esto es la repera, porque renuncia a su ser para casarse. O sea, ya deja de ser quien es, deja de ser sirena. Luego tenemos unas más potentes, Mulan, por ejemplo, que para poder luchar tiene que vestirse de varón. Lo que decía yo esta mañana, que las mujeres siempre nos hemos tenido que travestir, pues un ejemplo es ella. Pocahontas ya es pues más poderosas que las anteriores. Jasmine, por ejemplo, era secundaria. Y más actual es Tiana, que se casa con el príncipe, ya digamos que es afroamericana, monta un negocio con su marido, o sea, ya es de 2009. Y eso sí, a mí lo que me deja pasmada es que se cambia la historia de los sapos. Él es un sapo, ella le besa y se convierte en sapo, por menuda gracia que hace con el beso. Entonces, en los cuentos antiguos había príncipes porque era lo más alto de la escala social. Y ahora vemos que las princesas se ponen a trabajar, o sea, Tiana pues ya se monta un negocio, es más autosuficiente, eso sí, lo monta con el marido, pero bueno, tiene su dinero, es la que lo ha ido ahorrando y tal. Pero, ¿cómo lo ven los niños y las niñas? Porque Cenicienta, en cierto sentido, es una triunfadora. De limpiaescaleras pasó a estar en un trono, mientras que Tiana se queda con un éxito más modesto, trabajando en un bar con su marido. Está más empoderada, pero ¿a quién considerarán mejor nuestros niños viendo una película o viendo la otra? Bueno, como hemos visto, el mundo ese rosa, el mundo de las niñas, pues realmente invade la vida. Y hemos visto el anuncio de Barbie, o sea, de lo que se trata es de vivir una vida de muñeca. Esto es una cosa curiosa. Antiguamente las muñecas se parecían a las niñas, incluso se vestían como las niñas. Ahora es al revés. Ahora las niñas se parecen a las muñecas. Es decir, tenemos que ser todas iguales. A mí no entra en la cabeza quién tiene una mente tan perversa para que se le haya ocurrido eso de las medidas de 90, 60, 90. No me digáis, eso solo puede existir en los maniquíes, en una fábrica de muñecas. ¿Y de qué se trata? Pues ahora de que las mujeres seamos muñecas y que estemos todas en una edad indefinida, cada vez más infantil, por otra parte. Es la edad. Y la perfección femenina, así como, por ejemplo, para las mujeres de, yo qué sé, del final, del principio de las o entreguerras mundiales, el ideal era perfeccionarse, saber leer, saber estudiar y desarrollarse y potenciarse como persona. Ahora, ¿cuáles son los ideales? Pues ser modelo o ser influencer, aquí no hay más. Y eso sí, todo como por arte de magia, o sea, hay cosas que no requieran una posición, un esfuerzo personal. Bueno, como he dado esto tan para adelante, aquí estamos. Entonces, la perfección femenina se busca única y exclusivamente en el cuerpo y en el atractivo sexual. Por eso hay una hipersexualización muy fuerte, pero ya desde las niñas, si no nos entiende que pongan a niñas de 7, 8 años bikinis con rellenos en los pechos, si no es por una sexualización tan grande. Ya habéis visto que en las muñecas Disney, en las princesas Disney, también se han ido sexualizando. Entonces, es una visión de las mujeres como objetos sexuales. La pornografía soft, bueno, la soft y la no soft, esa la veremos después, ha invadido nuestras vidas. Y esta cultura hipersexual se apropia de un aparente discurso de la liberación, de la libre elección. No, es que yo he elegido porque he querido, pero ¿son auténticamente libres esas decisiones? ¿O las hacemos presionadas porque hay una presión tremenda
sobre cómo tenemos que ser las mujeres, porque además nunca estamos en nuestro punto, ¿eh? Las mujeres o somos demasiado altas, demasiado bajas, demasiado gordas, demasiado flacas, demasiado listas, demasiado tontas, nunca estamos en nuestro punto. Entonces, esto realmente pues, es un problema muy grande, luego veremos el porno, pero además se banaliza totalmente el sexo. El sexo es pues, algo maravilloso cuando uno quiere, cuando está preparado o preparada para llegar a esa edad, cuando realmente lo desea, cuando está a gusto, no por complacer a otra persona, no porque lo tengo que hacer, no porque así se hace, no. Pero la pornografía ha hecho que haya una mayor insensibilidad hacia el dolor. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ve. Entonces, el hecho de infligir dolor, violencia, abusar, pues se ve como algo mucho más normal. Vamos a saltarnos a las muñecas. Bueno, aquí vemos otro ejemplo, ¿veis? La muñeca antigua y la nueva, cómo se ha cambiado. La antigua sabía hacer algo, era cazadora. Su escote es mucho más pequeño, la cara es más infantil, sin embargo, la otra tiene una cara más perversa, se le ha estrechado la cintura, estrechado tanto que esto se hace también, como sabéis, lo hacen muchas modelos, que se quitan alguna costilla para estrecharse y llegar a esas medidas imposibles. Los ojos, como veis, los tiene rasgados, más perverso, mucho más sexual, digamos. Y esto es para que las niñas jueguen con esto. Entonces, como os decía, el sexo se ha convertido en un artículo de consumo, como si fuese un artículo más. Y esto se une también a la tolerancia tan grande que hay, no solo hacia el sexo, sino también hacia la prostitución. Somos líderes desgraciados, porque estamos a la cabeza en consumo de prostitución. El 38 y pico de los hombres ha utilizado la prostitución, y eso es una compra. O sea, a cualquiera le parecería mal decir, es que están sometidas a esclavitud, le parecería mal a lo mejor tener una esclava, un esclavo. ¿Y eso qué es? Pues una esclava o un esclavo sexual. Y eso también se banaliza con las despedidas, pero es que no son muñecas, son mujeres de carne y hueso las que están ahí, a las que se está degradando y a las que se está pisando. Entonces, yo creo que tenemos que pararnos a pensar, porque hay que conseguir esos modelos imposibles que generan tanta insatisfacción. Porque es que si se coge una revista de estas es cómo mejorar las orejas, cómo las rodillas, los glúteos, o sea, dicho de otra manera, no tenemos nada bien, entonces hay que mejorar todo. Eso genera una insatisfacción, esa ansia de perfección. No, eso no es perfección. O sea, a mí ahora me llama mucho la atención, rara vez lo veo, en mujeres una nariz inmensa. No existe ya. No existe. En mujeres jóvenes, si os fijáis, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, salvo personas muy mayores, ya no hay mujeres con una nariz inmensa. Ya están operadas. Yo cuando veo una, digo, fíjate, o sea, me llama la atención. Bueno, eso lo hacemos aquí. Bueno, pues por ejemplo en Tailandia, que casi no tiene, o sea, no tienen prácticamente este trocito del tabique, se suben la nariz. O sea, es que estamos imbéciles. Los blancos todo el día tostándose al sol para coger un cáncer de piel y un melanoma, los negros aclarándose la piel, unos poniéndose narices, otros quitándose. Yo de verdad creo que tenemos que pararnos a pensar un poco porque no creo que esto tenga ninguna lógica.
Bueno, eso vamos a pasar después igual. Las relaciones sexuales, por tanto, ¿qué está pasando? Por una parte, las explicamos muy mal. Explicamos muy mal la educación sexual. Se da muy mal. La poca que se da, que prácticamente no se da, es todo horrible. Ten cuidado, no te quedes embarazada, ten cuidado, no cojas un SIDA, ten cuidado, no cojas una enfermedad de transmisión sexual, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, no te violen, ten cuidado. Hombre, eso es una parte. O sea, yo no la voy a negar porque eso existe, pero creo que hay que darlo también en positivo. Hay que dar también unos mensajes positivos porque lo es. Pero, ¿qué está pasando? No hay educación sexual, o muy poca. Antes tampoco había, pero a favor de antes es que no sabíamos nada. Pues no estaba bien, no lo voy a defender. Pero claro, es que ahora sí se sabe, pero ¿cómo se sabe? Al no haber educación sexual, pues se aprende a través del porno. Sabemos que cada vez se accede antes, que se está accediendo con 8 años. ¿Y qué es el porno? El porno está ofreciendo unas realidades que no son las relaciones normales, no son relaciones de afecto, no son relaciones de cariño, son unas relaciones muy duras, unas relaciones en que a la mujer se la humilla, se la cosifica, se la viola, dicho con otras palabras, pero la cruda realidad. Esta es un sujeto, un objeto que solo está para el placer masculino, es lo único que se busca. Entonces, al no haber, a mí me parece muy grave eso, cuando eso se ve en una edad que no se tiene capacidad crítica, entonces que no se tiene otros referentes para comparar. Entonces, ¿por qué decía que casi antes era menos grave? Pues era menos grave porque antes no sabíamos, pero es que ahora, si lo único que se sabe es eso, y se toma eso como lo básico, las relaciones de cómo deben ser, pues claro, esto está dando lugar a una distorsión muy grande, a un tratamiento muy frío, a que las chicas acepten porque las cosas son así, y si no van a decir que soy una chorras, que soy una fría. No, es que, claro, hay una presión grande, pero también hay que saber decir no, porque es que, o sea, lo que no puede ser es llegar a una relación por obligación. Si esto no debe ser obligación, esto debe ser una satisfacción para quien participe en ella, y el que no quiera, pues no tiene por qué entrar. Entonces, eso es importantísimo, me parece normal que entren a ver el porno. Yo lo único que tenía acceso en mi casa era una enciclopedia de la vida sexual que tenían mis padres, pues yo la miraba. Lógicamente, o sea, entiendo porque es lo mismo, entonces no había internet, si no seguro que también lo hubiera visto. Es decir, esto no es culpabilizar a la gente joven, no, todo lo contrario es, pero sí explicar que eso no es la norma o no debe ser la norma, y que si no les apetece, que tranquilamente, esto voy a saltar, luego vuelvo a ello. Las relaciones sexuales tienen que ser mutuas, consentidas y apetecidas, y el no dejarse controlar por la pareja si quiere que esté, aquí no hay ninguna obligación, el que quiere que esté y el que no lo esté, y si no le parece bien cómo voy vestida y cómo soy, pues que me deje, que se busque una mejor. O sea, así de claro, yo creo que es el pensamiento que hay que tener, hay que coger como himno
una canción de los años 80, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mi forma de pensar porque es total. Yo creo que tenemos que defender cada persona pues como somos. Las amistades son muy importantes, es una red de apoyo que cuando estamos mal, no quedarnos aisladas, no perder las amistades, porque no permitir nunca. Tener pareja es estupendo, pero no permitir a la pareja que te convierta en su todo. Tu mundo está formado también por otras personas. Entonces, que el hombre de tu vida no sea ni el hombre que te quite la vida, ni el hombre que te amargue la vida. No, eso no se puede consentir. Entonces, es muy importante ver los límites, irse fijando en las señales, porque a nadie llega y el primer día es que eso que dicen, no, es que esta es tonta porque fíjate cómo aguanta. No, es que el primer día, si vienen y te dan un bofetón, no vuelves con esa persona. Pero no, es que esto es un proceso que va poco a poco y por eso hay que respetar las señales. O sea, si no, una vez que se traspasan, cada vez cuesta más. Entonces, escuchar los sentimientos, escuchar al cuerpo. El cuerpo no engaña. Hay un libro que se llama así, El cuerpo nunca miente, se llama, mejor dicho. Y cuando no estamos a gusto, cuando no nos sentimos bien, aunque te explique tu pareja que eso es así, eso no puede ser así. Cuando critica una broma de mal gusto, y entonces encima, si te sienta mal, ay, es que no tienes sentido del humor. No, eso es una falta de respeto. El tiempo, pues, cada uno tenemos nuestro tiempo, pero tu tiempo no es su tiempo. No tienes que estar a disposición de tu pareja siempre, porque tenemos una vida, tenemos cosas que hacer. Entonces, no le otorgues ese poder sobre ti, porque, claro, el comportamiento seductor, la impulsividad, ¿a quién no le gusta sentirse amada, amado, pensar que eres el no va más del mundo? Pues, por supuesto, eso a cualquiera nos encanta, pero sobre todo que nadie te quite la alegría, nadie tiene derecho a eso. Entonces, que no te obliguen a hacer lo que no quieren y no le permitas ni por miedo, ni por chantaje, y no tienes la culpa, porque encima, generalmente, echan la culpa. No, es que tú me has puesto así, es que me has puesto de mal humor, es que no. Haz caso siempre a tus sentimientos, porque cuando te dice, pero no vas a estar conmigo y vas a preferir irte con tus amigas, con tus amigos, es una forma de comprarte, es una forma de engancharte con tu atención. Entonces, que sea la persona más importante de tu vida, bien, pero que no sea la única persona de tu vida, que no te exija eso. Y si te lo exige, sigue con tus amigos, con tus amistades, con todo. Bueno, vamos a... bueno, esto ya os lo he contado un poco. A ver, vamos a saltarnos un poco para que nos dé tiempo. Es una adicción, esto es comparable con las adicciones y cuesta mucho cortar, cuesta mucho decir me voy a quedar sola. Tal vez cuando se empieza una relación sea doloroso asumir la realidad, porque no cabe duda que para cualquier persona constituye un fracaso, constituye una frustración, pero es mucho más doloroso no verlo, porque el tiempo siempre juega a favor de la persona que maltrata. Eso no lo podemos olvidar. Y el machismo es una enfermedad de transmisión social, dice la juez Gloria Pollatos, y es así. Pero hay una vacuna
que es la educación. Tampoco ni los hombres son machistas porque han nacido hombres, ni las mujeres no lo son, somos igualitarias por ser mujeres, ni muchísimo menos. Nos hemos criado, hombres y mujeres, en un sistema machista y nos hemos tenido que ir quitando, y hay muchas mujeres muy machistas. O sea que con esto yo no quiero decir que los hombres o las mujeres no lo sean. Vamos a ir atrás, con perdón. Bueno, mira, podemos ver este. Hide and seek, made you peek, put you to sleep like 20 sheep. Wrap my tie around your neck, that's what I call the freak on a leash. I see you when you're pulling the one over my eyes, the one over my Lights out. Rated T for Teen. Parece que es un juego para niños, que la vestimenta es para niños. Yo creo que hay cosas que son difíciles de ver. Hay una serie de datos muy preocupantes. Está la Fundación ANAR. La Fundación ANAR asesora a niños, adolescentes, que con una llamada de teléfono, que puede ser anónima, pues asesora. En los últimos 4 años ha dado una serie de datos de las encuestas que han hecho y ha crecido la violencia machista casi un 90%. El 47% de las chicas no son conscientes de ser víctimas, pero es que en el último año ese 47% ha saltado al 64%. El 70% no denuncia, la violencia sexual ha aumentado un 40%. Y dicen que han visto muy alarmante el incremento de las manadas también. Las manadas también siempre salen en la pornografía. Un grupo de chicos con una sola chica o con 2. Un 10% de las peticiones de ayuda a ANAR, a la fundación esta, son por agresiones sexuales grupales. 1 de cada 5 jóvenes cree que no existe la violencia machista y, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado alerta de un alarmante incremento de las agresiones sexuales perpetradas por menores. En 5 años dice que ha habido un incremento del 116, pero también en el último año, de 21 a 22, se incrementó casi un 46%. O sea, es que estamos viendo unas cifras que de verdad que son increíbles, y sugiere la Fiscalía que hay que hacer una reflexión profunda por la banalización de la violencia, que han aumentado mucho las bandas juveniles de carácter identitario, pero que no solo en las grandes urbes, como siempre pensamos, sino también en núcleos poblacionales medianos y pequeños, y la utilización de armas blancas. La tecnología está implicada, según la Fundación ANAR, en el 44% de los casos, y es que es una herramienta brutal de poder del agresor. Ante este aumento tan importante de los delitos sexuales, hay países que están tomando medidas. En Francia hay un organismo de vigilancia de la igualdad nombrado por el gobierno francés y dice que la avalancha de pornografía violenta y degradante en Internet está sembrando la semilla de violaciones y feminicidios en el mundo real. Sylvie Pierre Brossolet, que es la que dirige el Alto Consejo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dice: esta escuela de sexismo, esta escuela de violencia sexista en la que se ha convertido la pornografía debe parar, tanto por las mujeres como por las personas que la ven. Dice que es una fábrica de futuros violadores, de futuros asesinos de mujeres, y ha hecho una serie de recomendaciones al primer ministro en un informe titulado Pornocriminalidad. Y además dice que muchas de las prácticas que vemos en el porno son ilegales. En la pornografía, y esto leo textual, las mujeres y las niñas son víctimas masivas de violencia física y sexual.
Las mujeres caricaturizadas con los peores estereotipos sexistas y racistas son humilladas, cosificadas, deshumanizadas, agredidas, torturadas, sometidas a un trato contrario a la dignidad humana como a la legislación francesa. O sea, nos está diciendo que además es ilegal. El Consejo formuló una serie de recomendaciones como bloquear estos sitios, multar a quienes no dispongan de controles efectivos de edad. Dice que Francia tiene la obligación de actuar para que la pornografía salga de la zona sin ley en la que se sitúa y que es necesaria una acción más amplia y sistemática frente a este sistema porno criminal que mastica a las mujeres. Estamos viendo constantemente en los medios de comunicación, por ejemplo estos días, que 2.000 menores estaban en un chat porno en San Sebastián, Cantabria, Madrid, y muchas veces no son conscientes de, ya no digo el problema en el que se están metiendo psicológicamente o de otro tipo, sino que desconocen el calado de que esas actividades que están haciendo constituyen delitos en muchos casos. Entonces, creo que habría que enseñar mucho más a utilizar las redes en ese sentido, saber cuándo se puede enviar una foto a sus amigos, a sus padres. La verdad es que tampoco se entiende que ahora todo el mundo, los padres, pongan ahí la foto de sus bebés, de sus hijos constantemente. Y yo creo que muchos chavales no son conscientes, además, de lo que les puede perjudicar, o sea, en el presente, en el futuro, y además que pueden ser delitos de insultos, de amenazas, de chantaje, de violencia sexual, etcétera, etcétera. O sea, esto es muy serio, porque claro, en una relación de pareja se hacen una foto desnudos o en determinadas posturas, rompen, uno publica esa foto, eso no es gratuito. ¿A cuántas personas se la está mandando? ¿Cuántos delitos está haciendo? Hay la Ley de Protección Integral a la Infancia, dice que es necesario el respeto al honor, a la intimidad, pero incluso en caso de fallecimiento del menor. Si os acordáis, el caso de Pescadito, el Gabriel Cruz, que le asesinó la pareja de su padre, la madre dijo que iba a emprender acciones legales porque se encontró contra quien lo hiciera en una plataforma digital foto de su hijo ya fallecido en TikTok con enlaces a páginas gore. Fijaros qué gracia. Entonces, hay una responsabilidad penal, que antes nos la explica muy bien, así que no entro en ella, una responsabilidad civil, y eso hay que tener en cuenta las circunstancias y la difusión, y puede haber una indemnización por daños. Y ahí hay una responsabilidad del menor, de los padres, de los centros educativos, así que ojo con lo que se hace. Los padres y tutores tienen una responsabilidad directa por estas acciones, salvo que prueben que emplearon la diligencia de un buen padre de familia, que aquí hago un paréntesis. Esto es un resto del código histórico, un estereotipo, es como si las mujeres no pudiéramos ser una buena madre de familia. Aquí están diciendo que es como el prototipo de persona diligente que obra bien. Bueno, ¿por qué castigarían? Bueno, responderían civilmente los padres por lo que ha hecho un menor. Pues porque se supone que no están vigilando bien a sus hijos. Hay una sentencia en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de una profesora que sufrió, era en Twente, insultos de una alumna de 13 años. Luego, como tenía 13 años, pues era inimputable. Y la profesora estuvo con una depresión, una baja de 8 meses, y recurrió, y la Audiencia Provincial de Guipúzcoa impuso una condena solidaria de 24.000 euros al padre y al colegio. Y al padre por no haber sido diligente en la supervisión, al colegio
porque ella lo había comunicado anteriormente, las acciones de esta chica, y no había hecho nada. O sea, los colegios también responden por las acciones de los menores que estén a su cargo. Entonces, ahora, ¿qué herramientas se pueden poner? Instagram ha lanzado herramientas de control parental. Italia, lo hemos visto estos días en la prensa, que impone un control parental en los móviles para impedir acceso inapropiado a Internet, como violencia, pornografía, juegos y apuestas, pero lo tienen que activar las teleoperadoras. O sea, no es necesario solicitarlo, salvo, claro, eso siempre que el móvil esté a nombre del menor. Si el móvil está a nombre del padre o la madre, entonces se necesita que lo active. Esto tampoco va a cubrir al 100% los riesgos, porque siempre lo va a poder ver en otra parte, en el terminal de un amigo, pero bueno, yo creo que sí que hay que frenar esto. Una cosa que no me entra en la cabeza, seguramente nos lo podrá explicar mejor el fiscal, yo no puedo entender que en Internet entremos de forma anónima. O sea, para todo en la vida, para la mayor chorrada nos piden el carnet de identidad. Y allí de forma anónima podemos liarnos a decir burradas. Yo ahora me pongo a insultar a Esther o a cualquiera y rápidamente estoy identificada. Hombre, ahí se puede llegar a identificar, pero hay que hacer una búsqueda. ¿Cómo se puede consentir eso? Yo solo lo entiendo, si no estamos identificados, eso solo beneficia al que quiere delinquir. Yo no veo otra explicación, no sé si vosotros lo veis. Hace poco di una charla con el fiscal de Ourense de menores y entonces él dijo, claro, el control de los móviles, hay dos cosas, una, el tiempo, y otra, el contenido inapropiado que se busque. Y dijo, no, pues cortar el wifi en la casa. Tranquilamente por la tarde se corta el wifi. Yo no sé si los padres estarían dispuestos a hacer eso, porque claro, es que esto es un problema de todos. Entonces, vemos que se están aplicando en otros países, se está planteando el poner algún tipo de filtro que pueda funcionar, pero también hay quien dice que esto no solo es por el porno, sino que también hay patrones de violencia, de maltrato, de abuso, discursos misóginos y que viene por ahí. Bueno, Francia ha puesto un certificado de edad y esta medida ya había sido recomendada por un informe del Senado francés que se titulaba El infierno del decorado, para las actitudes sexistas, racistas, homófobas o de desigualdad. Bueno, con esto yo voy a acabar, pero desde hace muchos años yo nunca doy una ponencia sin decir algo de lo que os voy a decir. En Europa, 1 de cada 5 niños o niñas sufre, niños, niñas, adolescentes, sufre agresiones sexuales. 1 de cada 5. En general, las estadísticas viene a ser un 70% chicas, un 30% chicos. En el caso de niños y niñas, ¿dónde lo sufren los abusos sexuales? Pues lógicamente en su ambiente más cercano. La mayoría en la familia, por parte del padre o de la pareja de la madre. Como de esto no se habla, llevo muchos años haciéndolo porque solo se habla de los abusos en la iglesia, que yo no lo voy a justificar, no voy a decir que esté bien, pero es que la mayoría es en la familia. Y eso son esclavos, eso sí que son esclavos, a disposición todo el día, a cualquier hora, y es muy difícil
decirlo porque están bajo la ley del silencio, bajo esa autoridad, y si 1 de cada 5 niños o niñas sufre abusos, yo solo quiero que os planteéis cuántos conocéis. Niños, niñas, adolescentes, mayores que lo han sufrido. Os aseguro que hay muchos. Yo, como hablo de esto, o sea, no valgo como estadística, porque como hablo de esto, pues luego siempre me escribe gente, me comenta. Y por otra parte, he de decir, ya que tenemos aquí al fiscal, no conozco, no valgo como estadística, lo repito, pero no conozco ningún caso que haya sido condenado, de los casos que yo conozco, no de la prensa o de las sentencias, condenado el padre. No conozco ni un solo caso, y casos realmente graves. Entonces, ahí sí que tenemos que estar a las señales, porque si no, solos, solas, no pueden salir. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. ¿Hay alguna pregunta? Es que con este final les he dejado sin aliento. Es un final moi duro. Bueno, pois, como falaches de sexualidade, eu teño que dicir a xente nova, non esquezades que a sexualidade individual é solidaria, pero individual, que isto é importante, telo claro, non? Con respecto á sexualidade. Pois nada, agradecer ao Concello de Ares organizar esta xornada, como sempre, un placer a todos vos, a vosa participación, e dixer, ao longo da mesma decía, que cando menos, aparte das ponencias maravillosas, pois que nos sirva para pensar, para ter ese espírito crítico, para plantearnos cosas, para que nos den que pensar. Y con esto rematamos a xornada. Ahí tenéis mi correo, si en algo puedo ser de utilidad, pues ahí estoy a vuestra disposición. Muy bien. Pues nada máis, con isto pechamos a xornada.